El paquete llegó un martes por la mañana. No llevaba sello oficial. No tenía dirección de remitente. Ningún código de seguimiento. Solo papel marrón, amarillento por el tiempo, cuidadosamente doblado alrededor de un objeto demasiado pesado para su tamaño. En la sala de correspondencia del Vaticano, donde cada día llegan cientos de cartas procedentes de todos los rincones del mundo, nadie le prestó demasiada atención al principio. Entre invitaciones, documentos diplomáticos, peticiones de oración y pequeños regalos enviados por fieles anónimos, aquel paquete parecía uno más. Hasta que un joven sacerdote lo tomó entre sus manos. Había algo extraño. No era el peso. Era el silencio que parecía envolverlo. Lo dejó sobre una mesa de madera iluminada por una ventana estrecha. Durante unos segundos permaneció inmóvil, observando el envoltorio como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera destruir algo que había esperado demasiado tiempo para ser encontrado. Tomó un pequeño abrecartas. La hoja apenas rozó el papel. El sonido fue casi imperceptible. Como si estuviera abriendo una herida antigua. Debajo del papel marrón apareció otro envoltorio mucho más viejo. Un periódico. El sacerdote frunció el ceño. Las hojas estaban amarillas, frágiles como hojas secas en otoño. La tinta había perdido intensidad, pero aún era posible distinguir una fecha impresa en una esquina. 1964. Nadie dijo una palabra. El joven desplegó lentamente aquel periódico, cuidando de no romperlo. Y entonces apareció. No era un cuadro moderno. No era una reliquia cubierta de oro. Era una sencilla tabla de madera oscurecida por los siglos. Sobre ella, casi oculta bajo un barniz envejecido, una mujer sostenía a un niño entre sus brazos. Una virgen con el niño. La pintura parecía respirar. Las vetas de la madera atravesaban el manto azul como si el tiempo hubiera querido recordar que incluso las imágenes más sagradas también conocen las cicatrices. En una esquina inferior había una grieta. No muy grande. Pero imposible de ignorar. Como si la obra hubiera caído alguna vez contra una piedra. O hubiera sido arrancada con demasiada prisa. No había ninguna carta. Ninguna explicación. Ninguna firma. Ni una sola palabra que revelara quién la había enviado. ¿O por qué había esperado más de 6 décadas para regresar? El sacerdote sintió un escalofrío. No sabía por qué. Solo comprendió una cosa. Aquella pintura no había vuelto sola. Había regresado acompañada por una historia. Y alguien había esperado 60 años para contarla. La noticia recorrió discretamente los pasillos del Vaticano. No hubo comunicados. No hubo periodistas. Solo puertas que se abrían con cautela y voces cada vez más bajas. La pintura fue trasladada a las oficinas encargadas de estudiar objetos cuya procedencia ya nadie podía explicar. Allí la esperaba un anciano archivista. Monseñor Tommaso Rene. Llevaba más de medio siglo caminando entre los interminables corredores del archivo apostólico. Había dedicado su vida a cartas olvidadas, documentos sellados y expedientes que el mundo había dejado atrás. Sin embargo, cuando vio aquella tabla de madera, no la tocó. Se sentó frente a ella. En silencio. 5 minutos. 10. 30. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Finalmente levantó la vista. Su voz apenas era un susurro. ¿La conozco? Los presentes intercambiaron miradas. El anciano respiró lentamente. No. Conozco esta pintura. Conozco su ausencia. Aquella frase dejó la habitación inmóvil. El silencio cambió. Monseñor Rene pidió un viejo expediente. Después otro. Y otro más. Las cajas de archivo comenzaron a cubrir la mesa. Páginas olvidadas. Fotografías descoloridas. Informes policiales escritos a máquina. Mientras todos buscaban una obra de arte. Él estaba buscando una vida.
Una hora después encontró una carpeta sorprendentemente delgada. Demasiado delgada para contener una tragedia de más de 60 años. En la portada aparecía una sola palabra. Archivado. El expediente relataba la desaparición de una pequeña imagen mariana perteneciente a una humilde iglesia de Sicilia. El caso había permanecido abierto apenas unos meses. Después. Nada. Un informe. Una firma. Una decisión administrativa. Caso cerrado. Objeto de escaso valor económico. Búsqueda no recomendable. Y con aquella sencilla frase, una comunidad entera había sido condenada a aprender a vivir sin el rostro que había acompañado sus oraciones durante generaciones. Pero el anciano archivista sabía algo que ningún documento podía registrar. Los archivos pueden cerrar expedientes. Nunca pueden cerrar la memoria. Levantó nuevamente la vista hacia la pintura. Sus ojos estaban húmedos. Como si no estuviera contemplando una obra recuperada, sino el regreso de alguien que todos habían dado por perdido. Cuando el informe llegó al escritorio del Papa León XIV, la tarde comenzaba a caer sobre Roma. Las últimas luces atravesaban los ventanales del Palacio Apostólico. La ciudad parecía tranquila. Las campanas marcaban una hora cualquiera. Pero algunas horas nunca son cualquiera. El Santo Padre leyó el informe una vez. Luego volvió a leerlo. No preguntó cuánto valía la pintura. No preguntó quién la había enviado. No preguntó cuánto costaría restaurarla. Su dedo permaneció inmóvil sobre una línea concreta del expediente. El periódico. ¿Por qué alguien envolvería una imagen sagrada con un periódico de hacía más de 60 años? Aquello no parecía una casualidad. Parecía una decisión. Una decisión tomada por alguien incapaz de desprenderse de aquel papel. El Papa cerró lentamente la carpeta. Durante varios segundos nadie habló. Sus colaboradores esperaban instrucciones. Tal vez ordenar fotografías. Tal vez preparar una devolución oficial. Tal vez convocar a expertos. En cambio, el pontífice formuló una pregunta completamente distinta. ¿Dónde está ese pueblo? La habitación quedó en silencio. Uno de los asistentes respondió con cautela. En las montañas de Sicilia, Santo Padre. El Papa asintió lentamente. Después dijo unas palabras que ninguno de los presentes esperaba escuchar. Preparen un automóvil. Pensaron que hablaba de enviar la pintura. Se equivocaban. No quería enviar la imagen. Quería acompañarla. Porque algunas cosas pueden devolverse por correo. Pero otras solo pueden regresar de la mano de alguien dispuesto a escuchar el peso de una conciencia. Afuera, Roma continuaba con su rutina. Los turistas seguían cruzando la plaza de San Pedro. Las campanas seguían sonando. Las luces comenzaban a encenderse una tras otra. Nadie imaginaba que, en aquel preciso instante, una vieja pintura envuelta en un periódico olvidado estaba a punto de conducir al hombre más poderoso de la Iglesia Católica hacia el secreto mejor guardado de un pequeño pueblo siciliano. Y mucho menos que ese viaje no cambiaría solamente la historia de una obra de arte. Cambiaría el corazón de un hombre que había vivido durante 63 años esperando el momento de pedir perdón. Pero para comprender por qué un simple periódico de 1964 podía pesar más que cualquier documento del archivo apostólico, primero debemos regresar al lugar donde todo comenzó. Antes de continuar este viaje, vale la pena detenernos unos instantes para comprender la naturaleza de la historia que estamos a punto de recorrer. Lo que sigue es una interpretación narrativa inspirada en valores cristianos, en la tradición de la Iglesia, en hechos culturales y en la permanente búsqueda de la verdad y la misericordia. No pretende ser un comunicado oficial del Vaticano ni una reconstrucción documental de acontecimientos históricos específicos. La figura de León XIV aparece aquí como un símbolo de un pastor que escucha antes de juzgar, que busca comprender antes de condenar y que recuerda que toda autoridad encuentra su verdadero sentido cuando es capaz de servir al ser humano más pequeño.
Algunos personajes representan experiencias compartidas por muchas personas. Algunos lugares evocan comunidades reales que han conocido el peso del silencio, la pérdida y la esperanza. Y ciertos acontecimientos funcionan como símbolos de las heridas que todos, en algún momento, llevamos escondidas. Porque, al final, esta historia no trata solamente de una pintura desaparecida. Tampoco habla únicamente de un anciano que guardó un secreto durante más de medio siglo. Habla de todos nosotros. De esas palabras que nunca pronunciamos. De las culpas que aprendemos a esconder. De las heridas que creemos imposibles de sanar. Y de la sorprendente manera en que Dios puede acercarse precisamente cuando pensamos que ya es demasiado tarde para regresar. Quizá por eso el Evangelio nunca comienza con personas perfectas. Comienza con personas que se atreven a volver. Y esta historia comienza exactamente del mismo modo. Con una puerta que parecía cerrada para siempre, y con un hombre que decidió abrirla una vez más. Porque, mientras en Roma todos observaban el regreso de una antigua imagen sagrada, en un pequeño pueblo de Sicilia nadie imaginaba que aquella misma pintura nunca había dejado de ocupar un lugar en sus corazones. El mapa de Italia apenas concedía importancia a aquel lugar. Había pueblos con más habitantes en un solo edificio que los que vivían allí. Carreteras estrechas serpenteaban entre colinas de piedra caliza, olivos centenarios y almendros castigados por el viento del Mediterráneo. Desde la distancia, el pueblo parecía confundirse con la montaña, como si hubiera nacido de la misma roca. Pero para quienes habían pasado toda una vida allí, aquel pequeño rincón de Sicilia era el centro del mundo. Cada mañana comenzaba igual. Las campanas de la iglesia de Santa María della Consolazione rompían el silencio antes de que el sol terminara de elevarse sobre el horizonte. Los ancianos abrían lentamente las contraventanas de madera. Los agricultores descendían hacia los campos con las manos endurecidas por décadas de trabajo. Las mujeres barrían las puertas de sus casas mientras intercambiaban saludos que no habían cambiado en generaciones. Los niños atravesaban la plaza corriendo detrás de un balón desgastado. Y, como ocurría desde hacía décadas, muchos levantaban la vista hacia la iglesia antes de continuar su camino. No era una costumbre aprendida en los libros. Era un gesto heredado. Casi involuntario. Porque durante más de 2 siglos aquella iglesia había sido mucho más que un edificio de piedra. Había sido el lugar donde se habían celebrado bautizos, despedidas, bodas, funerales y todas esas pequeñas victorias silenciosas que sostienen la vida de una comunidad. Sin embargo, había algo que nunca terminaba de encajar. Algo que cualquier visitante podía pasar por alto. Pero que ningún habitante dejaba de notar. A la izquierda del altar permanecía un nicho vacío. No había otra imagen ocupando su lugar. Ni una reproducción. Ni una escultura nueva. Solo un espacio cuidadosamente conservado. Demasiado limpio para estar abandonado. Demasiado respetado para ser casualidad. Los sacerdotes que llegaron con los años preguntaron varias veces si no sería mejor colocar allí otra advocación de la Virgen. La respuesta siempre era la misma. No. Nada más. Nunca daban largas explicaciones. Simplemente. No. Como si aquel espacio perteneciera todavía a alguien. Como si el pueblo entero siguiera esperando un regreso que nadie podía asegurar. Los documentos oficiales afirmaban otra cosa. Para las autoridades, el caso había terminado hacía mucho tiempo. Una investigación. Un informe policial. Algunas entrevistas. Un expediente archivado. Y el paso inevitable de los años. Con el tiempo llegaron nuevas generaciones. Los niños crecieron. Los ancianos murieron. Las casas cambiaron de propietarios. Pero el nicho continuó vacío. Esperando. Siempre esperando. Había otra costumbre que ningún turista comprendía. Cada viernes, poco antes del anochecer, una muchacha subía lentamente la cuesta que conducía a la iglesia llevando una pequeña bolsa de tela. Dentro había una vela. Nada extraordinario.
Entraba en silencio. No rezaba durante mucho tiempo. Solo retiraba la vela consumida de la semana anterior y encendía otra exactamente en el mismo lugar. Debajo del nicho vacío. Después se marchaba. Algunos pensaban que era una promesa familiar. Otros suponían que se trataba de una antigua devoción. La verdad era mucho más sencilla. Y mucho más profunda. Aquella joven no había iniciado aquella costumbre. Lo hacía por su abuela. Concetta Bua. Una mujer de casi 90 años que ya no tenía fuerzas para subir hasta la iglesia, pero que nunca dejó de enviar una vela cada viernes. Mucho antes de ella, había sido su propia madre quien encendía aquella luz. Y antes de morir le hizo prometer una sola cosa. No dejes que la llama se apague. Ni una sola semana. Concetta nunca rompió aquella promesa. Durante más de 6 décadas. Lluvia. Viento. Inviernos duros. Veranos abrasadores. Siempre había una pequeña llama bajo aquel espacio vacío. Cuando alguien le preguntó una vez por qué seguía haciéndolo después de tantos años, respondió con absoluta serenidad. Porque la Virgen nunca se fue. Solo está lejos de casa. Nadie discutió aquellas palabras. Porque, en el fondo, todos pensaban exactamente lo mismo. Mientras tanto, muy lejos de Sicilia, el anciano Monseñor Tommaso Rene seguía revisando documentos en el archivo apostólico. Cada nuevo informe confirmaba la misma historia. Ninguna pista. Ningún sospechoso. Ninguna recuperación. Todo parecía perfectamente ordenado. Demasiado ordenado. El viejo archivista conocía bien esa sensación. Los archivos conservan fechas. Firmas. Nombres. Pero casi nunca conservan lágrimas. Ni noches sin dormir. Ni silencios familiares. Ni promesas hechas junto a una cama antes de morir. Todo eso desaparece entre las líneas. Y precisamente por eso desconfiaba de los expedientes demasiado breves. Porque las historias humanas nunca caben en unas pocas páginas. Miró nuevamente la fotografía de la pintura. Luego observó el periódico de 1964. Había algo allí que seguía sin encajar. ¿Por qué conservar aquel periódico durante tanto tiempo? ¿Por qué envolver la imagen precisamente con esas hojas? ¿Quién lo hizo? No quería ocultar únicamente la pintura. Quería conservar algo más. Un recuerdo. Un nombre. Una fecha. Tal vez un dolor. El anciano cerró lentamente la carpeta. Entonces comprendió que el verdadero misterio nunca había sido descubrir dónde había estado la Virgen durante 63 años. La verdadera pregunta era mucho más difícil. ¿Quién había pasado toda una vida incapaz de devolverla? Al caer la tarde, el Papa León XIV permanecía solo frente a la pintura. Las luces del despacho apenas iluminaban el rostro sereno de la Virgen. El pequeño desconchón en la esquina inferior seguía allí. Visible. Silencioso. Humilde. El Santo Padre pasó lentamente la mano sobre aquella herida de la madera. No parecía una gran rotura. Y, sin embargo, era suficiente para cambiar una vida. Porque, a veces, no son las heridas más grandes las que nos mantienen prisioneros. Son aquellas que creemos imposibles de reparar. El Papa levantó la mirada hacia la imagen. No habló. Solo permaneció unos instantes contemplando aquel rostro que parecía seguir ofreciendo paz incluso después de tantos años oculto en la oscuridad. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendería a todos sus colaboradores. No enviaría una comisión. No organizaría una ceremonia protocolaria. No permitiría que aquella pintura regresara dentro de una caja de transporte. Algunas devoluciones requieren mucho más que logística. Requieren presencia. Requieren escucha. Requieren misericordia. Porque, en lo más profundo de su corazón,
León XIV comenzaba a sospechar que aquella historia todavía no hablaba de una obra de arte recuperada. Hablaba de una conciencia que seguía esperando ser liberada. Y muy pronto descubriría que, en algún lugar de las colinas sicilianas, un anciano llevaba más de 60 años despertando cada mañana con el mismo miedo: morir antes de encontrar el valor para devolver aquello que nunca había dejado de pertenecer a los demás. 63 años antes de que aquella pintura regresara al Vaticano, Sicilia conocía otro tipo de silencio. Era el silencio del hambre. No el hambre que dura unas horas antes de la cena, sino esa que se instala lentamente en una casa hasta que deja de ser una emergencia y se convierte en la forma habitual de vivir. En el otoño de 1963, Caltabuturo era un pueblo acostumbrado a sobrevivir. Las cosechas dependían del clima. El trabajo aparecía unos días y desaparecía durante semanas. Las familias numerosas compartían una sola mesa, un solo fuego y muchas veces, un solo pedazo de pan. Entre ellas vivían los Mancuso. Su casa era pequeña. Las paredes conservaban el olor de la humedad. El techo dejaba pasar la lluvia cuando el invierno se enfurecía. Y, aún así, intentaban llamarla hogar. Gaetano Mancuso salía antes del amanecer cada mañana. Trabajaba donde hubiera trabajo. Un día en los almendros. Otro cargando piedras. Otro recogiendo aceitunas. Había jornadas en las que regresaba con unas pocas monedas. Otras. Solo regresaba con las manos vacías. Nunca se quejaba delante de su hijo. Pero los niños aprenden a leer el cansancio mucho antes que las palabras. Salvatore tenía apenas 12 años. Era un muchacho delgado, inquieto y demasiado inteligente para no comprender lo que ocurría. Veía a su madre dividir la comida para que él creyera que todos habían cenado lo mismo. Veía a su padre fingir que no tenía hambre. Veía cómo las cuentas seguían acumulándose sobre la mesa. Y cada noche se hacía la misma pregunta: ¿por qué Dios parecía ayudar siempre a los demás? A pesar de la pobreza, había un lugar donde Salvatore encontraba algo parecido a la paz. La iglesia. No porque entendiera todos los sermones, ni porque fuera especialmente piadoso, sino porque allí dentro todo parecía distinto. El aire olía a incienso y cera. Las voces se apagaban. La luz atravesaba los vitrales con una suavidad que el resto del pueblo parecía haber olvidado. Y, sobre todo, estaba ella. La Virgen. La pequeña imagen de madera que presidía un nicho junto al altar. No era una obra famosa. No atraía peregrinos. No aparecía en libros de arte. Pero para los habitantes del pueblo era mucho más que una pintura. Muchos niños aprendieron a rezar delante de aquel rostro. Muchos ancianos murieron mirándolo por última vez. Había acompañado bautizos, matrimonios, funerales y generaciones enteras. Era parte de la familia. Una presencia silenciosa que nunca faltaba. Una tarde, apenas un día antes de que todo cambiara, Gaetano llevó a su hijo hasta la iglesia. No tenían dinero para la fiesta patronal. No podían comprar dulces. Ni juguetes. Ni ropa nueva. Así que decidió regalarle algo que ningún hombre pobre podía perder. Una enseñanza. Se detuvieron frente a la imagen. Gaetano apoyó una mano sobre el hombro del muchacho. Durante unos segundos permanecieron en silencio. Después habló con una voz serena. Mírala bien, Salvatore. El niño levantó la cabeza. La luz de las velas iluminaba el rostro de la Virgen. Parecía sonreír con una ternura imposible de explicar. Entonces su padre añadió unas palabras que el muchacho jamás olvidaría. Hay personas que te acompañarán mientras todo vaya bien. Pero ella. Ella nunca te abandonará. Ni cuando seas bueno. Ni cuando te equivoques. Nunca. Salvatore no respondió. Solo siguió mirando aquel rostro. No sabía que estaba contemplándolo por última vez durante más de 6 décadas. Aquella noche el frío llegó antes de lo habitual.
El viento golpeaba las ventanas. En la mesa apenas quedaba un trozo de pan endurecido. Su madre intentó sonreír. Su padre fingió estar cansado para acostarse sin cenar. Pero el muchacho permaneció despierto. No podía dejar de pensar. Había escuchado conversaciones en la plaza. Decían que las imágenes antiguas valían mucho dinero. Muchísimo. Más del que una familia como la suya vería jamás. La idea apareció primero como un pensamiento absurdo. Después regresó. Y volvió una tercera vez. Hasta que dejó de parecer imposible. Era solo una noche. Solo una pintura. Solo unos días. La vendería. Compraría comida. Después. De alguna manera. Todo mejoraría. Así razonan muchas veces los niños. No porque sean malvados. Sino porque todavía creen que los problemas enormes pueden resolverse con decisiones pequeñas. Poco antes de la medianoche salió de casa. Las calles estaban desiertas. Solo se escuchaba el viento descendiendo desde las montañas. Conocía perfectamente la iglesia. Sabía que una de las ventanas de la sacristía nunca cerraba del todo. Había jugado allí cientos de veces. Entró. Su respiración sonaba demasiado fuerte. Cada paso parecía retumbar sobre las losas antiguas. La iglesia estaba completamente oscura. Solo una pequeña lámpara mantenía viva una luz temblorosa cerca del altar. La encontró enseguida. La Virgen seguía allí. Esperándolo. Por un instante dudó. Las palabras de su padre regresaron a su memoria. Ella nunca te abandonará. Cerró los ojos. Intentó convencerse de que volvería a colocarla allí muy pronto. Solo necesitaba ayudar a su familia. Solo eso. Con manos temblorosas levantó cuidadosamente la tabla de madera. Pesaba más de lo que imaginaba. No era únicamente el peso de la madera. Era el peso de 200 años de oraciones. La abrazó contra su pecho y comenzó a caminar hacia la salida. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando alcanzó el umbral de piedra ocurrió un pequeño tropiezo. La esquina inferior de la tabla golpeó violentamente uno de los escalones. Crack. El sonido fue seco. Breve. Pero suficiente. Salvatore quedó inmóvil. Miró desesperadamente la pintura. En la esquina inferior había saltado un fragmento de madera. No era grande. Pero para un niño de 12 años parecía una catástrofe irreparable. Sintió que el corazón dejaba de latir. No había robado solamente una imagen. Creía haber destruido algo sagrado. Durante un segundo estuvo a punto de regresar. A punto de dejarla otra vez en su sitio. A punto de confesarlo todo. Pero el miedo fue más rápido que la conciencia. Corrió. Corrió cuesta abajo abrazando la pintura con todas sus fuerzas. El viento parecía perseguirlo. Las campanas permanecían mudas. Nadie abrió una ventana. Nadie salió de su casa. Sin embargo, mientras desaparecía en la oscuridad, algo mucho más profundo acababa de romperse. No era la esquina de una tabla. Era la paz de un niño. Una paz que no volvería a encontrar durante los siguientes 63 años. Pero Salvatore todavía ignoraba la parte más dolorosa de la historia. Porque el verdadero castigo no comenzaría cuando el pueblo descubriera el robo, sino cuando él comprendiera que era incapaz de devolver aquello que creía haber destruido. Al amanecer siguiente, las campanas de Santa María della Consolazione sonaron como todos los días. Los vecinos comenzaron a subir lentamente por la calle principal. Era una mañana cualquiera. O al menos eso parecía. La primera en entrar fue una anciana que nunca faltaba a la misa de las 7. Se arrodilló. Hizo la señal de la cruz. Levantó la mirada hacia el altar. Y entonces dejó escapar un grito. No era un grito de miedo.
Era el sonido de alguien que acaba de descubrir que falta un miembro de su propia familia. En pocos minutos la iglesia estaba llena. Hombres. Mujeres. Niños. Todos miraban el mismo lugar. El nicho de la Virgen. Vacío. Nadie quería creerlo. Algunos pensaron que el párroco la había retirado para restaurarla. Otros imaginaron que habría sido trasladada temporalmente. Pero el sacerdote salió de la sacristía con el rostro completamente pálido. Él tampoco sabía dónde estaba. Entonces comprendieron la verdad. La Madonna había desaparecido. Aquella mañana nadie habló de dinero. Nadie preguntó cuánto podía valer aquella pintura. Porque en pueblos como aquel las cosas importantes nunca se medían por su precio. Se medían por su ausencia. Una madre abrazó a su hija pequeña. ¿Dónde está la Virgen?, preguntó la niña. La mujer intentó responder. No pudo. ¿Cómo se explica a un niño que alguien ha robado aquello delante de lo que aprendió a rezar? ¿Cómo se explica que incluso las cosas más sagradas pueden desaparecer? El silencio fue la única respuesta. Y aquel silencio empezó a extenderse por todo el pueblo. Horas más tarde llegaron los carabinieri. Fotografiaron la iglesia. Tomaron notas. Preguntaron quién había visto algo extraño durante la noche. Midieron la ventana de la sacristía. Examinaron las huellas. Interrogaron a los vecinos. Todo se hizo correctamente. Todo según el procedimiento. Pero había algo que ningún informe podía registrar. El dolor. Los investigadores observaban un objeto desaparecido. Los habitantes veían un vacío imposible de llenar. Para unos era un expediente. Para los otros era una herida. Y esas dos maneras de mirar el mismo hecho jamás consiguieron encontrarse. Durante las semanas siguientes continuó la búsqueda. Se revisaron mercados de antigüedades. Se enviaron avisos a otras provincias. Llegaron nuevas preguntas. Nuevas hipótesis. Después. Las noticias dejaron de llegar. Los agentes fueron destinados a otros casos. Los meses se convirtieron en un año. Hasta que un funcionario escribió unas pocas palabras al final del expediente. Objeto de valor modesto. Recuperación improbable. Caso archivado. Solo 3 frases. Bastaron menos de una línea para cerrar oficialmente una historia que seguiría abierta durante más de medio siglo. El papel quedó guardado en un archivo. Pero nadie archivó el vacío del altar. Mientras tanto, la vida continuó. Siempre continúa. Los niños crecieron. Las estaciones siguieron cambiando. Nacieron nuevas familias. Murieron los ancianos. El pueblo aprendió a seguir adelante. Pero nunca aprendió a olvidar. Los domingos seguían celebrándose bodas. Los ataúdes seguían entrando por la puerta principal. Los recién nacidos seguían siendo bautizados. Y cada ceremonia pasaba inevitablemente frente al mismo espacio vacío. Con el tiempo, el nicho dejó de ser solamente el lugar donde faltaba una pintura. Se convirtió en un espejo. Cada persona veía algo distinto. Unos recordaban su infancia. Otros recordaban a sus padres. Algunos simplemente bajaban la mirada porque les dolía demasiado contemplarlo. La ausencia terminó formando parte de la identidad del pueblo. Muy lejos de allí. Salvatore también intentaba seguir adelante. Pero la vida no continuó para él de la misma manera. Durante los primeros días escondió la pintura debajo de su cama. Pensaba que encontraría un comprador rápidamente. No ocurrió. Cada vez que imaginaba mostrarla a alguien, aparecía el rostro de la Virgen. Y detrás de ese rostro, la voz de su padre. Ella nunca te abandonará. Intentó envolverla mejor. Después decidió esconderla en otro lugar. Volvió a cambiarla de sitio. Una y otra vez. Pero no conseguía desprenderse de ella. No era miedo a la policía.
Era algo mucho peor. Era vergüenza. Una vergüenza que ni siquiera sabía nombrar. Los días se convirtieron en meses. Los meses en años. Y ocurrió algo inesperado. El muchacho dejó de intentar vender la pintura. Ni siquiera volvía a mirarla. Permanecía envuelta. Siempre envuelta. Como si cubrir el rostro de la Virgen pudiera impedir que ella siguiera mirándolo. Cada noche, antes de dormir, sabía exactamente dónde estaba. A menos de 1 metro de su cama. Cada mañana despertaba recordándolo. Nadie sospechaba nada. Pero él llevaba consigo un secreto que crecía en silencio. Porque los secretos tienen una extraña forma de alimentarse. No necesitan palabras. Solo necesitan tiempo. Y el tiempo nunca deja de trabajar. Décadas después, sentado frente al expediente en el Vaticano, el Papa León XIV permanecía pensativo. Muchos habrían visto una simple historia de patrimonio artístico recuperado. Un caso feliz. Una restitución. Un buen titular para los periódicos. Pero cuanto más leía, más comprendía que aquella no era realmente la historia. La pintura era importante. Sin duda. Pero no era el centro del relato. El centro era una conciencia. Una conciencia que había vivido encarcelada durante 63 años. El Santo Padre cerró lentamente la carpeta. Miró nuevamente el periódico amarillento. Después la pequeña grieta de la esquina inferior. Y entonces formuló una pregunta que ninguno de los documentos respondía. ¿Qué habrá sido del niño? No preguntó por el ladrón. No preguntó por el delincuente. Preguntó por el niño. Porque comprendía algo que los archivos nunca escriben. Nadie nace deseando cargar una culpa durante toda una vida. Siempre existe una historia antes del error. Siempre hay una herida antes del pecado. Siempre hay un rostro humano detrás de un expediente. Y precisamente por eso sintió que no podía limitarse a devolver una pintura. Necesitaba encontrar al hombre. Necesitaba mirar a los ojos a aquel niño convertido en anciano. No para decidir si merecía castigo, sino para descubrir si todavía era posible ofrecerle esperanza. Porque la verdadera pregunta ya no era quién había robado la Madonna. La verdadera pregunta era mucho más profunda. ¿Puede un corazón permanecer 63 años esperando el perdón, y seguir creyendo que aún existe un camino de regreso? Y mientras esa pregunta comenzaba a ocupar el corazón del Papa, en un pequeño pueblo de Sicilia había una anciana que, sin saberlo, seguía alimentando cada viernes una llama destinada a iluminar precisamente ese regreso. 2 días después de recibir la pintura, el automóvil que transportaba al Papa León XIV dejó atrás el bullicio de Roma. No viajaba una comitiva numerosa. No había periodistas esperando cada movimiento. Ni discursos preparados. Solo un pequeño grupo de colaboradores que aún creían que aquel viaje tenía un propósito muy sencillo: devolver una antigua imagen religiosa a la iglesia donde había pertenecido durante siglos. Pero el Santo Padre guardaba silencio. Mientras las carreteras se volvían cada vez más estrechas y las montañas de Sicilia aparecían en el horizonte, sostenía entre sus manos una copia del viejo expediente. No lo estaba leyendo. Simplemente lo contemplaba. Como quien intenta escuchar aquello que las palabras nunca consiguieron escribir. Porque había algo que seguía inquietándolo. Durante 63 años. Nadie había encontrado la pintura. Y, sin embargo, alguien había decidido devolverla precisamente ahora. ¿Por qué esperar toda una vida? ¿Por qué no 10 años antes? ¿Por qué no 30? ¿Por qué precisamente en este momento? Las respuestas no estaban en ningún documento. Estaban esperando en aquel pequeño pueblo. Cuando el automóvil llegó a la plaza principal, casi nada parecía haber cambiado desde las fotografías conservadas en el archivo apostólico. Las mismas calles estrechas. Las mismas fachadas de piedra. Las mismas montañas vigilando el horizonte. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía caminar más despacio.
El párroco, don Vincenzo Lobianco, esperaba junto a la puerta de la iglesia. Era un sacerdote anciano. Su cabello completamente blanco contrastaba con unos ojos extraordinariamente vivos. No hizo ninguna reverencia solemne. Ni pronunció largos saludos protocolarios. Simplemente estrechó la mano del Papa con emoción contenida. Bienvenido a casa, Santo Padre. No dijo. Bienvenido a nuestra iglesia. Dijo. Bienvenido a casa. Porque para él aquella visita no trataba únicamente de un pontífice. Trataba del regreso de alguien que nunca había dejado de pertenecer al pueblo. Entraron juntos en la iglesia. El interior estaba casi vacío. Solo unas pocas personas rezaban en silencio. La luz atravesaba los vitrales antiguos y caía lentamente sobre el altar. El Papa caminó despacio. Sus pasos resonaban sobre las viejas losas de piedra. Entonces la vio. El nicho. Vacío. Habían pasado más de 6 décadas. Y seguía exactamente igual. No había flores decorándolo. No había otra imagen ocupando su lugar. Ni siquiera intentaron ocultar aquella ausencia. Era como si todo el templo hubiera decidido esperar. Esperar sin poner fechas. Esperar sin perder la esperanza. El Santo Padre permaneció inmóvil. Observó el espacio vacío durante largos segundos. Después descendió la mirada. Debajo del nicho ardía una pequeña vela. Su llama era discreta. Casi frágil. Pero iluminaba toda aquella pared con una calidez imposible de explicar. ¿Quién la enciende?, preguntó en voz baja. Don Vincenzo sonrió con ternura. Una mujer llamada Concetta. Todos los viernes. Sin faltar nunca. El Papa volvió a mirar la vela. ¿Desde cuándo? El anciano sacerdote respiró profundamente antes de responder. Desde que desapareció la Virgen. La respuesta dejó suspendido el aire de la iglesia. 63 años. 63 inviernos. 63 veranos. Más de 3000 viernes. Una misma llama. Una misma promesa. Aquella misma tarde, el sacerdote condujo al Santo Padre hasta una pequeña casa situada al borde del pueblo. Concetta Bua los esperaba sentada junto a una ventana. Tenía 88 años. Sus manos estaban marcadas por el tiempo. Su espalda apenas conseguía mantenerse recta. Pero sus ojos conservaban una serenidad que solo poseen quienes han aprendido a esperar sin desesperarse. Cuando vio entrar al Papa intentó levantarse. Él se adelantó rápidamente. Tomó sus manos entre las suyas. Y permanecieron unos segundos sin hablar. A veces, el respeto necesita menos palabras que el protocolo. Después de conversar unos minutos sobre su familia, el Santo Padre le hizo la misma pregunta. ¿Por qué siguió encendiendo una vela durante tantos años? Concetta sonrió. Como si la respuesta fuera tan sencilla que nunca hubiera imaginado que alguien pudiera preguntarla. Porque mi madre me lo pidió. Guardó silencio unos instantes. Después continuó. Cuando la pintura desapareció, mucha gente dijo que todo había terminado. Que ya nunca volvería. Pero mi madre pensaba distinto. Ella decía que una madre nunca abandona a sus hijos. Solo porque no podamos verla. No significa que haya dejado de cuidarnos. El Papa escuchaba sin interrumpir. La anciana siguió hablando lentamente. Antes de morir, tomó mi mano y me hizo prometer una sola cosa. No permitas que la luz se apague. Nada más. Nunca explicó cuánto tiempo debía hacerlo. Solo dijo que mantuviera la llama encendida. Así que seguí viniendo. Primero con ella. Después sola. Y cuando mis piernas dejaron de responder, mi nieta comenzó a subir por mí cada viernes. Porque las promesas no envejecen. Solo cambian de manos. El Santo Padre sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras no aparecían en ningún archivo.
Ningún historiador las habría encontrado. Y, sin embargo, explicaban mucho mejor aquella historia que todos los informes oficiales. Antes de marcharse, el Papa formuló una última pregunta. Una pregunta nacida del corazón. ¿De verdad creyó durante todos estos años que la Virgen volvería? Concetta no respondió enseguida. Miró por la ventana. Las campanas comenzaban a sonar a lo lejos. Finalmente dijo algo que el Santo Padre recordaría durante mucho tiempo. No esperaba que regresara la pintura. Esperaba que regresara la persona que la necesitaba. El Papa permaneció inmóvil. La anciana continuó. Quien se llevó esa imagen debía de estar sufriendo mucho. Nadie guarda escondida una virgen durante 60 años si tiene paz en el corazón. Así que yo no rezaba solo para que ella volviera. Rezaba para que él encontrara el valor de regresar con ella. La habitación quedó completamente en silencio. Aquellas palabras atravesaron el corazón del pontífice. Porque, por primera vez desde que comenzó aquel viaje, comprendió que la verdadera protagonista nunca había sido la pintura. Era un hombre. Un hombre desconocido. Un hombre que probablemente había vivido cada uno de aquellos 63 años creyéndose indigno de levantar la mirada hacia Dios. Y, sin embargo, había alguien que llevaba exactamente el mismo tiempo rezando por él. Sin conocer su nombre. Sin saber dónde estaba. Sin esperar nada a cambio. Solo porque creía que ninguna persona está definitivamente perdida mientras alguien siga manteniendo una luz encendida por ella. Cuando el Papa salió de la casa de Concetta, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. La pequeña llama seguía ardiendo en la iglesia. Y en algún lugar de aquel mismo pueblo, muy cerca de allí, un anciano ignoraba que, después de más de 6 décadas escondiéndose de su pasado, la misericordia ya había comenzado a caminar hacia su puerta. Pero aún había una verdad que el Papa desconocía. Porque mientras una mujer había pasado 63 años rezando por un hombre sin nombre, todo el pueblo conocía perfectamente quién era, y por qué jamás había pronunciado una sola palabra. A la mañana siguiente, el Papa León XIV regresó a la iglesia antes del amanecer. No había anunciado su visita. Solo quería contemplar el templo en silencio, cuando las piedras todavía conservaban el frescor de la noche y el murmullo del pueblo aún no había comenzado. La pequeña vela seguía encendida. La llama era distinta bajo la luz de la mañana. Más discreta. Más humilde. Y, sin embargo, seguía ocupando el mismo lugar que había ocupado durante más de 60 años. El Santo Padre permaneció unos instantes frente al nicho vacío. No rezó en voz alta. Simplemente dejó que el silencio hablara. Fue entonces cuando escuchó unos pasos detrás de él. Era don Vincenzo. El anciano sacerdote llevaba una carpeta de cuero envejecida por el uso. No parecía contener documentos oficiales. Parecía guardar recuerdos. Santo Padre, dijo con serenidad, creo que ha llegado el momento de contarle lo que nunca apareció en los archivos. El Papa levantó la mirada. Durante un instante ninguno de los dos habló. Porque ambos comprendían que algunas verdades solo pueden pronunciarse cuando el corazón está preparado para escucharlas. Se sentaron en un pequeño banco de madera junto al presbiterio. Don Vincenzo abrió lentamente la carpeta. Dentro no había fotografías policiales. Ni declaraciones. Solo unas cuantas hojas escritas a mano por sacerdotes que habían servido en aquella parroquia durante distintas generaciones. Eran notas personales. Confidencias. Recuerdos. Nunca fueron enviadas a ninguna autoridad. Jamás formaron parte de una investigación. El sacerdote acarició aquellas páginas con respeto. Estas hojas pasaron de un párroco al siguiente durante muchos años. No son pruebas. Son memoria. El Papa permaneció en silencio. Entonces llegó la frase que cambió por completo la historia. Aquí, todos sabíamos quién se llevó la Virgen. El pontífice levantó lentamente la vista. No por sorpresa.
sino por la inmensa tristeza que escondían aquellas palabras. ¿Desde cuándo?, preguntó suavemente. Don Vincenzo respiró hondo. Desde hacía más de 50 años. El silencio volvió a llenar la iglesia. Durante unos segundos solo se escuchó el leve crepitar de la vela. ¿Por qué nadie lo denunció?, preguntó finalmente el Papa. El anciano sacerdote tardó en responder. No porque dudara, sino porque era una respuesta imposible de resumir. Porque cuando supimos la verdad, ya no encontramos a un ladrón. Encontramos a un hombre destruido. El Papa permaneció inmóvil. Don Vincenzo continuó. Los sacerdotes que estuvieron antes que yo fueron descubriéndolo poco a poco. Nunca por una confesión completa. Nunca porque él pronunciara las palabras exactas. Sino por pequeños fragmentos. Lágrimas. Silencios. Frases que terminaban siempre antes de decir lo importante. Con el paso de los años, todos comprendieron lo mismo. Era Salvatore Mancuso. El nombre quedó suspendido en el aire. El Papa lo repitió muy despacio. ¿Salvatore? Don Vincenzo asintió. Hoy tiene 75 años. Vive solo, al otro lado de la colina. Ya casi no baja al pueblo. El Santo Padre hojeó lentamente una de las hojas manuscritas. Había una anotación fechada 34 años atrás. El antiguo párroco había escrito. Hoy volvió a quedarse sentado en el último banco. No recibió la comunión. Lloró durante toda la misa. Cuando todos salieron, permaneció mirando el nicho vacío durante casi una hora. Otra nota decía. Cada aniversario de la desaparición de la Virgen deja flores en la puerta de la iglesia antes del amanecer. Nunca entra. Otra más. Me pidió rezar por un niño que había cometido un error imposible de reparar. Nunca dijo su nombre. El Papa cerró lentamente la carpeta. Aquellas líneas hablaban más que cualquier declaración judicial. No describían un crimen. Describían una vida consumida por el arrepentimiento. ¿Nunca confesó claramente lo ocurrido?, preguntó. Don Vincenzo negó con la cabeza. Creo que quiso hacerlo cientos de veces. Pero el miedo siempre hablaba primero. El sacerdote hizo una pausa. Después añadió algo que sorprendió al pontífice. A veces el castigo más duro no lo impone un tribunal. Lo construye la propia conciencia. El Papa bajó la mirada. Sabía que era verdad. Había conocido personas que cumplían condenas invisibles mucho más largas que cualquier sentencia escrita por un juez. Porque las cárceles del alma no tienen barrotes. Solo recuerdos. ¿Y el pueblo?, preguntó el Santo Padre. ¿Cómo reaccionó cuando supo la verdad? Don Vincenzo sonrió con una tristeza serena. De la manera que solo saben reaccionar los pueblos pequeños. No hablaron. No porque aprobaran lo que hizo. Sino porque comprendieron quién era realmente. Todos recordaban al niño. Recordaban el hambre de aquella familia. Recordaban a su padre trabajando hasta caer agotado. Recordaban a su madre repartiendo un solo pan entre 5 personas. Nadie justificó el robo. Pero casi todos comprendieron la desesperación que lo había precedido. El sacerdote miró hacia el nicho vacío. Con los años dejamos de preguntarnos por la pintura. Empezamos a preocuparnos por él. El Papa permanecía profundamente conmovido. Había esperado encontrar una historia sobre una obra de arte. En cambio, estaba descubriendo una comunidad entera que había decidido proteger el último resto de dignidad de un hombre arrepentido. No era complicidad. Era compasión. Una compasión silenciosa. Exigente. Que nunca llamó bueno al mal. Pero que tampoco permitió que un pecado definiera para siempre la vida de una persona. Entonces formuló una última pregunta. La más importante de todas. ¿Cree que todavía conserva la pintura? Don Vincenzo no respondió inmediatamente. Miró por la ventana.
Al otro lado de la plaza se levantaban las colinas cubiertas de olivos. Finalmente habló. Si me hubiera hecho esa pregunta hace 30 años, habría respondido que no. Hace 10 años. También habría dicho que no. Pero ahora. Ahora estoy convencido de que nunca consiguió desprenderse de ella. Porque hay personas que venden aquello que roban. Y hay otras, que quedan prisioneras de lo que intentaron ocultar. El Papa comprendió inmediatamente el significado de aquellas palabras. No necesitaba más documentos. No necesitaba una investigación nueva. Solo necesitaba encontrarse con un anciano que llevaba más de 6 décadas esperando algo que quizá ya creía imposible. Se levantó lentamente del banco. Cerró la carpeta. Y, con una serenidad que sorprendió incluso a don Vincenzo, dijo: No llamaremos a la policía. No convocaremos a nadie. Hoy no iremos a buscar una pintura. Hoy iremos a buscar a un hijo. El anciano sacerdote sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Porque, por primera vez desde que la Madonna había desaparecido, comprendió que el final de aquella historia no comenzaría con una acusación. Comenzaría con un encuentro. Y mientras el pequeño automóvil abandonaba la plaza en dirección a las colinas, un anciano llamado Salvatore Mancuso seguía sentado junto a la ventana de su humilde casa, convencido de que aquel día sería igual que todos los anteriores. Todavía no sabía que la misericordia ya estaba recorriendo el camino hacia su puerta. Pero cuando esa puerta finalmente se abriera, el Papa descubriría una verdad todavía más dolorosa. Salvatore no había escondido la pintura durante 63 años para protegerse de la justicia, sino porque nunca logró perdonarse a sí mismo. La noticia de la llegada del Papa se había extendido rápidamente por el pueblo. Sin embargo, nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Muchos pensaban que aquella mañana habría una ceremonia solemne. Otros esperaban un discurso desde las escalinatas de la iglesia. Algunos incluso suponían que la pintura sería colocada inmediatamente en su antiguo lugar. Pero León XIV tenía otro destino. Cuando terminó de hablar con don Vincenzo, observó la caja de madera donde descansaba cuidadosamente la antigua Madonna. Uno de sus colaboradores dio un paso al frente. Santo Padre, nosotros la llevaremos. El Papa negó suavemente con la cabeza. No. Abrió la caja con delicadeza. Sus dedos tocaron el marco envejecido por el tiempo. La madera conservaba las marcas de los años, el barniz oscurecido y aquella pequeña esquina rota que tantos corazones había herido durante más de 6 décadas. Con infinito cuidado levantó la pintura. No era especialmente pesada. Y, sin embargo, parecía contener el peso de toda una vida. Un silencio profundo cayó sobre quienes observaban la escena. Porque comprendieron que el Papa no estaba transportando simplemente una obra religiosa. Estaba llevando consigo la historia de un hombre. Abandonó la iglesia caminando despacio. No había música. No había escoltas formando un pasillo. Solo el sonido de sus pasos sobre las viejas piedras de la plaza. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Nadie hablaba. Una niña tomó la mano de su abuela. Un anciano se quitó la boina al verlo pasar. Algunas mujeres hicieron discretamente la señal de la cruz. No sabían a dónde se dirigía. Pero comprendían que aquel no era un paseo cualquiera. Era una peregrinación. No hacia un santuario, sino hacia una conciencia. Las calles empedradas dieron paso a un estrecho camino de tierra que ascendía entre olivos centenarios. El aire olía a romero silvestre y a tierra calentada por el sol. Desde allí podía verse todo el valle. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, cada vez más débiles. Uno de los miembros de la Guardia Suiza se acercó con discreción. Santo Padre, quizás sería más prudente utilizar el vehículo. El Papa sonrió. Sin dejar de caminar, respondió. Hay distancias que un automóvil nunca puede recorrer. El guardia comprendió que no insistiría. Porque aquel trayecto no era una cuestión de kilómetros. Era un acto de respeto.
Cada paso parecía decir algo que las palabras no podían expresar. No vienes a ser juzgado. No vienes a ser exhibido. Voy a encontrarte donde has vivido todo este tiempo. Mientras caminaban, don Vincenzo señaló una vieja casa de piedra a lo lejos. Tenía el tejado parcialmente hundido. La pintura de las ventanas casi había desaparecido. Un pequeño huerto ocupaba la parte trasera. Algunas gallinas caminaban lentamente por el patio. Nada en aquella vivienda hacía pensar que allí pudiera esconderse uno de los secretos más antiguos del pueblo. Vive solo desde hace muchos años, dijo el sacerdote en voz baja. ¿No tiene familia?, preguntó el Papa. Don Vincenzo bajó la mirada. Nunca se casó. Nunca quiso formar un hogar. Decía que no tenía derecho a hacerlo. El Santo Padre sintió un leve estremecimiento. ¿Cuántas decisiones de aquella vida habrían nacido de un pecado cometido cuando apenas era un niño? ¿Cuántas alegrías habría rechazado creyéndose indigno de recibirlas? Antes de llegar a la casa encontraron a un anciano pastor guiando lentamente un pequeño rebaño. Al reconocer al pontífice, dejó el cayado apoyado sobre una piedra. No pidió una bendición. No besó el anillo. Solo miró durante unos segundos la pintura que el Papa llevaba entre sus brazos. Después murmuró casi para sí mismo. Al final, sí volvió. Sus ojos comenzaron a humedecerse. El Papa se acercó. ¿La conocía? El hombre sonrió con nostalgia. Fui monaguillo cuando era niño. Encendía las velas delante de ella todos los domingos. Creí que moriría sin volver a verla. El pontífice guardó silencio. El anciano pastor observó entonces el camino que conducía a la casa de Salvatore. Comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. No preguntó nada. Solo hizo una breve inclinación de cabeza y dijo: Él también lleva demasiado tiempo esperando. Aquellas palabras acompañaron al Papa durante el resto del camino. Cuando la casa apareció completamente frente a ellos, nadie habló. Era humilde. Silenciosa. Parecía una vivienda detenida en otra época. Las contraventanas permanecían medio abiertas. Una vieja silla de madera descansaba junto a la puerta. Sobre el alféizar de una ventana había una maceta con albahaca cuidadosamente regada. Pequeños detalles que hablaban de una persona que seguía cuidando la vida, aunque apenas esperara ya nada de ella. El Papa se detuvo unos metros antes de entrar. Miró una vez más la pintura. Después levantó lentamente la vista hacia la casa. Respiró profundamente. No estaba a punto de interrogar a un culpable. Estaba a punto de abrazar a un hombre que llevaba 63 años huyendo de sí mismo. Entonces hizo algo inesperado. Entregó la pintura durante unos segundos a don Vincenzo. Se arrodilló. Y rezó en silencio. No pidió éxito. No pidió respuestas. Solo pidió la gracia de saber hablar como Cristo habría hablado. Al incorporarse, volvió a tomar la Madonna entre sus manos. Subió lentamente los 3 escalones de piedra. Levantó la mano. Y llamó suavemente a la puerta. Una vez. Nadie respondió. Esperó unos segundos. Volvió a llamar. Esta vez se escuchó un leve ruido dentro de la casa. El sonido de una silla arrastrándose sobre el suelo. Pasos lentos. Muy lentos. Como los de alguien para quien cada movimiento requiere un esfuerzo enorme. La cerradura giró. La puerta comenzó a abrirse. Y apareció un anciano de cabello completamente blanco, con el rostro surcado por arrugas profundas y los ojos cansados de quien ha pasado demasiadas noches sin dormir. Durante un instante, ninguno de los dos habló. Salvatore levantó la vista hacia el visitante. Después observó la pintura que descansaba entre sus brazos. Toda la sangre pareció desaparecer de su rostro. Sus labios comenzaron a temblar. Sus manos buscaron el marco de la puerta para no caer. Porque en un solo segundo comprendió algo que llevaba 63 años temiendo. Su pasado,
acababa de llamar a su puerta. Pero lo que Salvatore escucharía a continuación no sería una acusación. Serían las primeras palabras de misericordia que había esperado toda una vida sin atreverse a creer que algún día podrían estar dirigidas precisamente a él. Salvatore permaneció inmóvil. Durante unos segundos, el tiempo dejó de existir. No veía al Papa. No veía al sacerdote que lo acompañaba. Solo veía aquella imagen. La misma tabla de madera. El mismo manto azul. El mismo rostro sereno. Y la misma esquina rota que había perseguido sus sueños durante 63 años. Sus labios comenzaron a moverse. Pero ninguna palabra consiguió salir. Finalmente, con una voz quebrada por la emoción, apenas logró susurrar. No. No puede ser. El Papa León XIV dio un paso hacia adelante. No levantó la pintura para mostrarla. No la acercó como una prueba. La sostuvo con el mismo cuidado con el que un padre sostiene a un hijo herido. Buenos días, Salvatore. Nada más. Ni una acusación. Ni una pregunta. Solo un saludo. Aquellas dos palabras hicieron más daño que cualquier reproche. Porque durante más de 6 décadas, Salvatore había imaginado cientos de encuentros. Policías. Jueces. Periodistas. Vecinos señalándolo con el dedo. Jamás imaginó que el primero en llamarlo por su nombre sería el Santo Padre. Y que lo haría con aquella calma. Las piernas del anciano comenzaron a temblar. Intentó mantenerse en pie. No pudo. El Papa reaccionó de inmediato. Dejó cuidadosamente la pintura en brazos de don Vincenzo y sujetó a Salvatore antes de que cayera al suelo. Despacio. No tenga prisa. Estamos aquí. No venimos a hacerle daño. Salvatore rompió a llorar. No era un llanto contenido. Era el llanto de un hombre que llevaba demasiado tiempo sosteniendo un peso imposible. Las lágrimas caían sin control mientras repetía una y otra vez. ¿Lo siento? ¿Lo siento? ¿Lo siento? El Papa no respondió. Simplemente permaneció junto a él. Porque comprendía que algunas personas necesitan llorar antes de poder hablar. Después de unos minutos, Salvatore los invitó a entrar. La casa era sencilla. Una mesa de madera. 2 sillas. Una pequeña cocina. Un crucifijo colgado sobre la pared. Todo estaba impecablemente limpio. Como si el orden exterior hubiera sido el único modo de intentar sobrevivir al desorden interior. El anciano caminaba despacio. Cada paso parecía costarle un esfuerzo enorme. El Papa observó discretamente un frasco de medicamentos sobre la mesa. Luego otro. Y otro más. Había demasiados. Don Vincenzo también los vio. Intercambiaron una breve mirada. No hicieron ninguna pregunta. Fue Salvatore quien rompió el silencio. El médico dice que ya no queda mucho tiempo. Su voz era tranquila. Sorprendentemente tranquila. Como la de alguien que ya había aceptado aquello que durante años había temido. ¿El corazón? Ya está muy cansado. El Papa inclinó ligeramente la cabeza. Lo siento. Salvatore sonrió con tristeza. No. No sienta pena por eso. He vivido más años de los que merecía. Aquellas palabras atravesaron el silencio como una herida abierta. Durante unos instantes nadie habló. El reloj de pared marcaba lentamente los segundos. Fuera, el viento movía las ramas de los olivos. Entonces el anciano levantó lentamente la vista. Miró directamente al Papa. ¿Ha venido para llevársela? No hizo falta preguntar de qué hablaba. El Santo Padre respondió con absoluta serenidad. He venido para encontrarme con usted. Salvatore frunció el ceño. Como si aquella respuesta no tuviera sentido. Pero, después de lo que hice. ¿Por qué?
El Papa guardó unos segundos de silencio antes de contestar. Porque durante mucho tiempo todos buscaron una pintura. Yo quería encontrar al hombre. Aquella frase rompió algo dentro de Salvatore. Sus hombros comenzaron a temblar otra vez. Durante años había esperado que alguien preguntara por el ladrón. Nunca por la persona. Después de unos minutos, el anciano pidió permiso para levantarse. Caminó lentamente hacia su dormitorio. Tardó más de lo esperado. Se escuchó el sonido de un viejo cajón. Luego otro. Después el leve roce de madera contra madera. Cuando regresó, llevaba entre las manos un paquete cuidadosamente envuelto en varias capas de tela antigua. Lo colocó sobre la mesa. Sus dedos temblaban. No por el esfuerzo, sino por el miedo. Un miedo que había sobrevivido más de medio siglo. Nunca pude deshacerme de ella. Desenvolvió lentamente las telas. Una tras otra. Cada capa parecía representar un año de silencio. Hasta que apareció un viejo periódico. Amarillento. Frágil. El mismo periódico de 1964. El Papa lo reconoció inmediatamente. Entonces comprendió por qué había llegado envuelto de aquella manera. No era un simple papel. Era el último día en que Salvatore había tenido el valor de tocar la pintura. Después de envolverla, nunca volvió a abrir aquel paquete. Durante más de 60 años. El anciano acarició suavemente el borde del periódico. Como quien toca un recuerdo demasiado doloroso. Pensé que algún día tendría el valor de devolverla. ¿Mañana? ¿La próxima semana? El próximo año. Siempre encontraba una excusa. Siempre decía: cuando sea un poco mejor persona. Pero los años pasaban. Y yo seguía siendo el mismo cobarde. El Papa permanecía completamente en silencio. No quería interrumpir aquel momento. Porque comprendía que Salvatore estaba confesando algo mucho más profundo que un robo. Estaba confesando una vida entera construida alrededor del miedo. El anciano levantó nuevamente la mirada. Había una pregunta que llevaba décadas atormentándolo. Una pregunta que jamás se había atrevido a formular. Santo Padre, ¿cree usted que Dios puede esperar tanto tiempo a alguien como yo? La habitación quedó completamente inmóvil. Incluso el viento pareció detenerse detrás de las ventanas. El Papa no respondió inmediatamente. Se acercó lentamente a la mesa. Apoyó una mano sobre el viejo periódico. Después miró fijamente a Salvatore. Con una ternura imposible de fingir. ¿Salvatore? Si Dios hubiera dejado de esperarlo, yo nunca habría llegado hasta esta casa. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos del anciano. Pero esta vez no eran solamente lágrimas de dolor. Había algo distinto. Algo que no había sentido desde que tenía 12 años. Una pequeña chispa de esperanza. La misma esperanza que, sin saberlo, una anciana llamada Concetta había mantenido viva durante 63 años con la llama de una sencilla vela. Sin embargo, todavía quedaba una verdad que Salvatore nunca había contado a nadie. Ni siquiera en confesión. Una verdad que pesaba mucho más que el robo. Porque el verdadero motivo por el que jamás devolvió la Madonna no era el miedo a ser arrestado. Era el miedo a descubrir que ya no podía ser perdonado. Y cuando finalmente reunió el valor para contar toda la historia, el Papa comprendió que aquella confesión no comenzaba la noche del robo, sino muchos años antes. En una mesa donde un niño había visto a su padre acostarse sin cenar para que él pudiera comer un pedazo más de pan. La habitación permaneció en silencio. Nadie parecía tener prisa. El Papa León XIV comprendía que algunas confesiones no pueden ser apresuradas. Cuando un corazón ha permanecido cerrado durante más de 6 décadas, cada palabra necesita abrirse paso lentamente, como el agua que encuentra una grieta en una roca. Salvatore seguía mirando el viejo periódico extendido sobre la mesa. Sus dedos recorrían distraídamente los bordes amarillentos del papel.
Finalmente habló. Toda mi vida pensé que, si algún día contaba esta historia, lo primero que tendría que decir sería: robé la Virgen. Hizo una pausa. Después negó lentamente con la cabeza. Ahora comprendo que la historia comenzó mucho antes. Mucho antes de aquella noche. El anciano levantó la vista hacia el Papa. ¿Sabe qué recuerdo con más claridad de mi infancia? No es el día del robo. No es la policía. No es la iglesia vacía. Es una cena. Una cena cualquiera. La voz comenzó a quebrarse. Había un solo pedazo de pan sobre la mesa. Mi madre dijo que ella ya había comido. ¿Mentía? Mi padre dijo que estaba demasiado cansado para cenar. También mentía. ¿Yo era un niño? Pero no era tonto. Sabía perfectamente que los dos tenían hambre. El Papa permanecía inmóvil. No quería romper el hilo de aquellos recuerdos. Aquella noche fingí dormir. Los escuché hablar en la cocina. Mi madre lloraba. Mi padre repetía una y otra vez que encontraría trabajo. Que todo mejoraría. Pero los dos sabían que no era cierto. Al día siguiente vi cómo vendían el anillo de bodas de mi madre. Y aún así, no alcanzó para comprar comida suficiente. Salvatore cerró los ojos. Como si todavía pudiera escuchar aquellas voces. Fue entonces cuando empecé a pensar en la pintura. No porque quisiera hacerme rico. Solo quería que dejaran de pasar hambre. Creía que estaba salvando a mi familia. Nunca imaginé que estaba destruyendo mi propia vida. El Santo Padre escuchaba sin interrumpir. Comprendía que aquella no era una explicación. Tampoco una excusa. Era simplemente la verdad. Y la verdad, cuando llega demasiado tarde, suele venir acompañada de lágrimas. Durante muchos años, continuó Salvatore, intenté convencerme de que había robado por amor. Pero eso también era una mentira. Porque si realmente hubiera actuado por amor, habría encontrado el valor para devolverla. Lo que vino después ya no fue amor. Fue miedo. Y el miedo terminó gobernando toda mi vida. El anciano dirigió la mirada hacia el crucifijo colgado en la pared. ¿Sabe cuál fue mi mayor castigo? No fue esconderme. No fue sentir culpa. Fue descubrir que, cada vez que entraba en una iglesia, ya no podía mirar el rostro de la Virgen. Siempre bajaba la cabeza. Siempre. Porque tenía la impresión de que ella seguía preguntándome exactamente lo mismo. ¿Cuándo vas a volver? Nadie respondió. Las palabras parecían llenar por sí solas toda la habitación. Después de unos segundos, Salvatore se levantó lentamente. Se acercó a una vieja estantería. Sacó una pequeña caja de madera. La colocó sobre la mesa. Dentro había un rosario muy gastado. Algunas fotografías familiares. Una medalla de San José. Y decenas de pequeñas hojas dobladas. El Papa tomó una de ellas. Era una oración escrita con una letra temblorosa. Señor, dame valor para devolver aquello que nunca fue mío. Tomó otra. Mañana iré. Otra más. No puedo seguir viviendo así. Había decenas. Tal vez cientos. Cada una escrita en un año distinto. En todas aparecía la misma promesa. Nunca cumplida. El Santo Padre sintió un profundo dolor. No estaba viendo simples papeles. Estaba viendo 63 años de intentos fallidos por regresar. Muchas veces caminé hasta la iglesia, dijo Salvatore. Llegaba antes del amanecer. Llevaba la pintura envuelta. Me sentaba detrás de aquellos árboles. Esperaba a que no hubiera nadie. Pero cuando llegaba el momento de entrar, no podía moverme. Me decía a mí mismo. Después de todo este tiempo ya es demasiado tarde. Y volvía a casa. Con la pintura. Con el miedo. Con la vergüenza. Una y otra vez.
El Papa bajó lentamente la mirada. ¿Cuántas personas vivirían exactamente igual? No con una pintura escondida, sino con una palabra jamás pronunciada. Con una reconciliación aplazada. Con un perdón que siempre parecía poder esperar un día más. Hasta que los días se convertían en décadas. Salvatore respiró profundamente. Había llegado al recuerdo que más le dolía. Hace 30 años entré en un confesionario. Estaba decidido. Pensé. Hoy lo contaré todo. El sacerdote me escuchó durante casi una hora. Confesé mis enfados. Mis mentiras. Mis egoísmos. Mis pecados. Todos. Menos uno. El más importante. Cuando iba a pronunciar las palabras. Mi voz desapareció. No fui capaz. Salí de la iglesia sintiéndome todavía más vacío que cuando entré. Desde entonces dejé de intentarlo. Creí que ya no tenía derecho a acercarme otra vez. El Papa lo observó con inmensa compasión. No había orgullo en aquella confesión. Solo una tristeza demasiado antigua. Entonces ocurrió algo inesperado. El Santo Padre hizo una pregunta muy sencilla. La misma pregunta que nadie había formulado jamás. ¿Salvatore? ¿Por qué hoy? El anciano permaneció callado. Después sonrió con una mezcla de cansancio y alivio. ¿Por qué me estoy muriendo? El Papa negó lentamente con la cabeza. No. Esa no es la verdadera razón. Salvatore guardó silencio. El pontífice continuó hablando con voz serena. Muchos hombres saben que van a morir. Y aún así nunca regresan. ¿Por qué usted sí? Las lágrimas volvieron a aparecer. Esta vez el anciano no intentó esconderlas. Miró hacia la ventana. El viento movía suavemente los olivos. Entonces respondió con un hilo de voz. Porque hace 3 semanas soñé con mi padre. El silencio volvió a llenar la habitación. Lo vi exactamente igual que la última vez. Llevaba la misma camisa de trabajo. Las mismas manos llenas de tierra. No me dijo muchas cosas. Solo señaló la pintura. Y después me miró como aquella tarde en la iglesia, cuando yo era un niño. Entonces repitió las mismas palabras. Mírala bien, Salvatore. Ella nunca te abandonará. El anciano rompió completamente a llorar. Cuando desperté comprendí algo. Durante 63 años había vivido convencido de que yo había abandonado a Dios. Pero tal vez era yo quien llevaba 63 años huyendo de un Dios que nunca dejó de buscarme. El Papa cerró los ojos unos instantes. Aquellas palabras resumían todo el Evangelio. No era Dios quien había tardado en llegar. Era el hombre quien había necesitado toda una vida para detener su huida. León XIV se levantó lentamente. Se acercó a Salvatore. Tomó entre sus manos las del anciano. Manos endurecidas por el trabajo. Marcadas por el tiempo. Y temblorosas por la emoción. Lo miró directamente a los ojos. Escúcheme bien. No ha venido hasta aquí un juez. No ha venido un investigador. Ha venido un hermano. Porque Cristo no murió esperando encontrarse con personas que nunca se equivocaran. Murió esperando que quienes se equivocaran encontraran el valor de volver. Salvatore ya no podía contener las lágrimas. Por primera vez desde que tenía 12 años, levantó lentamente la mirada hacia la Madonna. No apartó los ojos. No bajó la cabeza. Simplemente la contempló. Y en el rostro sereno de aquella madre descubrió algo que llevaba toda una vida sin atreverse a creer. No había reproche. Solo una infinita paciencia. Como si, durante 63 años, ella hubiera permanecido exactamente donde su padre le había dicho. Esperándolo. Pero aún quedaba una última herida por sanar. Porque Salvatore seguía convencido de que había destruido para siempre aquella imagen sagrada,
Y el Papa estaba a punto de mostrarle un detalle que cambiaría por completo la manera en que había recordado aquella noche durante toda su vida. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. La pequeña casa permanecía envuelta en un silencio profundo. Solo se escuchaba el suave tic-tac del viejo reloj de pared y el canto lejano de unos pájaros que revoloteaban entre los olivos. Salvatore seguía contemplando la pintura. Por primera vez en más de 60 años, no sentía el impulso de apartar la mirada. Y, sin embargo, todavía había una sombra que pesaba sobre su corazón. Respiró profundamente antes de romper el silencio. Santo Padre. Hay algo que nunca podré perdonarme. El Papa levantó la vista. No fue solo el robo. Fue lo que le hice. Con manos temblorosas señaló la esquina inferior de la tabla. Aquel pequeño fragmento perdido seguía siendo visible. El daño era modesto. Casi imperceptible para cualquiera que no conociera la historia. Pero para Salvatore era una herida inmensa. Durante toda una vida había creído que aquel golpe había destruido algo sagrado. Cada noche volvía a escuchar aquel sonido, susurró. El golpe contra la piedra. Todavía puedo oírlo. Hay noches en que me despierto creyendo que acaba de ocurrir. Cierro los ojos, y vuelvo a ser aquel niño. El Papa tomó lentamente la pintura entre sus manos. No observó primero la grieta. Miró el rostro de la Virgen. Después pasó los dedos con delicadeza sobre la esquina dañada. Finalmente sonrió con una serenidad inesperada. ¿Salvatore? Acérquese. El anciano obedeció lentamente. León XIV giró ligeramente la tabla para que la luz que entraba por la ventana iluminara completamente la imagen. Mírela con atención. Salvatore obedeció. Sus ojos fueron directamente hacia la rotura. El Papa negó suavemente con la cabeza. No. No mire la herida. Mire su rostro. El anciano permaneció inmóvil. Era la primera vez, en más de 6 décadas, que alguien le pedía mirar la pintura de esa manera. Sus ojos comenzaron a recorrer lentamente la imagen. El velo azul. Las manos de María. El niño sostenido con infinita ternura. Y finalmente, el rostro. Seguía intacto. No había sido tocado por el golpe. La expresión seguía siendo la misma. Serena. Misericordiosa. Llena de paz. Salvatore sintió que algo se quebraba dentro de él. Durante 63 años solo había sido capaz de mirar la esquina rota. Nunca había vuelto a contemplar el rostro. El Papa habló con voz muy baja. Como si no quisiera romper aquel descubrimiento. ¿Se da cuenta? El anciano no respondió. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por sus mejillas. La herida existe. Nadie la niega. No podemos fingir que nunca ocurrió. Pero observe dónde está. No alcanzó su rostro. No cambió su mirada. No destruyó aquello que realmente hacía sagrada esta imagen. Salvatore respiraba con dificultad. Cada palabra parecía entrar en lo más profundo de su corazón. León XIV continuó. Durante toda su vida creyó que aquel golpe había cambiado la manera en que María lo miraba. Pero observe bien. Ella sigue mirándolo exactamente igual. Nunca dejó de hacerlo. El anciano llevó lentamente una mano hasta la pintura. No tocó la esquina dañada. Por primera vez acarició el rostro de la Virgen. Lo hizo con un respeto inmenso. Como un hijo que vuelve a abrazar a su madre después de una separación demasiado larga. Entonces murmuró algo casi inaudible. Pensé que ya no podía levantar los ojos hacia ella. El Papa sonrió. No era ella quien apartaba la mirada. Era usted. Aquella sencilla frase cayó sobre la habitación como una luz. Durante 63 años Salvatore había vivido convencido de que Dios se había alejado. Ahora comenzaba a comprender una verdad completamente distinta.
Había sido él quien había permanecido escondido. Don Vincenzo observaba la escena desde unos pasos atrás. También tenía los ojos húmedos. Recordó todas las veces que había visto a Salvatore entrar en la iglesia. Siempre ocupaba el último banco. Siempre salía antes de terminar la misa. Jamás levantaba la cabeza hacia el nicho vacío. Ahora entendía por qué. No era falta de fe. Era exceso de vergüenza. Y la vergüenza, cuando permanece demasiado tiempo en el corazón, termina disfrazándose de humildad. El Papa volvió a colocar cuidadosamente la pintura sobre la mesa. Después tomó el pequeño fragmento de madera desprendido. Hasta ese momento nadie había reparado en él. Salvatore abrió mucho los ojos. ¿Lo conservaron?, preguntó sorprendido. León XIV asintió. Venía dentro de la caja. Alguien lo guardó todos estos años. El anciano cerró los ojos. Una nueva oleada de recuerdos regresó a su memoria. Aquella noche. Después del golpe. Había buscado desesperadamente el pequeño trozo de madera sobre los escalones de la iglesia. ¿Lo encontró? Y, sin saber por qué, lo guardó en el bolsillo. Durante décadas permaneció dentro de una pequeña bolsa de tela junto a la pintura. Nunca fue capaz de tirarlo. Porque, en el fondo, seguía soñando con el día en que todo pudiera volver a unirse. El Papa sostuvo el pequeño fragmento entre sus dedos. ¿Ve esto? No parece importante. Pero dice algo muy hermoso. Cuando una persona guarda incluso el pedazo roto, es porque nunca dejó de esperar una restauración. Salvatore comenzó a llorar nuevamente. Pero aquellas lágrimas ya no nacían únicamente del dolor. Había gratitud. Había alivio. Había esperanza. Después de unos minutos, el Santo Padre se acercó a la ventana. Desde allí podía verse, a lo lejos, el campanario de la iglesia. Las campanas comenzaron a sonar lentamente. Era mediodía. León XIV permaneció contemplando el pueblo. Luego habló sin apartar la vista del horizonte. ¿Sabe cuál fue el mayor milagro de esta historia? Salvatore negó con la cabeza. El Papa sonrió. No que la pintura haya sobrevivido. No que haya regresado. Ni siquiera que hoy estemos aquí. El verdadero milagro es que, después de 63 años de miedo, usted todavía haya encontrado el valor para abrir aquella puerta. Porque mientras exista una puerta capaz de abrirse, la misericordia siempre encontrará un camino para entrar. Salvatore permaneció completamente inmóvil. Sentía que toda una vida comenzaba a adquirir un significado diferente. Ya no veía únicamente un niño que había robado una imagen. Comenzaba a verse como un hombre al que Dios jamás dejó de buscar. Y, por primera vez desde aquella noche de 1963, creyó que quizá todavía era posible caminar de regreso a casa. Pero el camino aún no había terminado. Porque ahora la Madonna debía volver al lugar donde había sido esperada durante 63 años. Y todo el pueblo estaba a punto de convertirse en testigo de un regreso que nadie olvidaría jamás. La noticia comenzó a extenderse por el pueblo sin que nadie supiera exactamente quién había sido el primero en contarla. No hubo anuncios por los altavoces. Ni carteles. Ni comunicados oficiales. Simplemente ocurrió. Como ocurren las noticias importantes en los pueblos pequeños. Una mujer salió de la panadería diciendo que había visto al Papa subir hacia la casa de Salvatore. Un agricultor lo comentó mientras descargaba aceitunas. Un niño escuchó la conversación de los adultos y corrió hasta la plaza. En menos de una hora, toda la comunidad esperaba frente a la iglesia. Nadie sabía exactamente qué iba a suceder. Pero todos sentían que aquel día era distinto. Cuando el automóvil apareció al final de la calle principal, nadie aplaudió. Nadie gritó. El silencio era demasiado profundo para romperlo. El vehículo se detuvo frente a la iglesia. La puerta se abrió lentamente. Primero descendió don Vincenzo.
Después apareció el Papa León XIV. Llevaba nuevamente la antigua pintura entre sus brazos. Pero había algo diferente. A su lado caminaba Salvatore. Muy despacio. Apoyado ligeramente en un bastón. Con la cabeza baja. Como si todavía no creyera tener derecho a estar allí. Algunos ancianos comenzaron a llorar antes de que pudiera dar un solo paso. Lo habían reconocido inmediatamente. Era el mismo muchacho con quien habían jugado en aquellas calles hacía más de 60 años. Solo que ahora el tiempo había cubierto su rostro de arrugas y cansancio. Nadie se acercó a señalarlo. Nadie pronunció una acusación. Las personas simplemente abrieron un camino. Un camino silencioso. Desde la plaza hasta la puerta de la iglesia. Como si todo el pueblo hubiera comprendido que aquel hombre necesitaba regresar caminando. No escondido. No escoltado. Sino acompañado. Salvatore avanzaba lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegó al primer escalón de piedra, se detuvo. Su respiración comenzó a acelerarse. Miró el mismo escalón donde, 63 años atrás, la pintura había golpeado violentamente contra la piedra. El mismo lugar. La misma grieta. El mismo recuerdo. Sus piernas comenzaron a temblar. No puedo, susurró. No soy capaz. El Papa se colocó a su lado. No dijo. Tiene que hacerlo. No dijo. Sea fuerte. Simplemente apoyó una mano sobre su hombro. Entonces entraremos juntos. Subieron los escalones al mismo ritmo. Uno al lado del otro. Cuando atravesaron el umbral de la iglesia, un silencio absoluto llenó el templo. Nadie ocupaba el centro. Todos permanecían a los lados. Como si hubieran dejado libre el camino para alguien que llevaba demasiado tiempo intentando regresar. Salvatore levantó lentamente la vista. Frente a él seguía el nicho vacío. Por primera vez en más de 6 décadas lo contempló sin huir. Las lágrimas comenzaron a caer otra vez. Recordó al niño que había salido corriendo por aquella misma puerta. Recordó el miedo. La culpa. Las noches sin dormir. Los años escondiéndose. Todo parecía reunirse en aquel único instante. El Papa colocó cuidadosamente la pintura sobre el altar provisional. Después se volvió hacia Salvatore. No tomó la imagen. No llamó a los restauradores. No hizo ningún gesto solemne. Solo preguntó con una voz tranquila. ¿Quiere ayudarme a devolverla a casa? El anciano levantó la cabeza sorprendido. Sus ojos se llenaron de desconcierto. ¿Yo? El Santo Padre asintió. Sí. Porque quien cargó durante tantos años el peso de esta historia, también merece participar en su regreso. Salvatore comenzó a negar con la cabeza. No soy digno. León XIV sonrió con infinita ternura. Ninguno de nosotros lo es. Por eso existe la gracia. Entre los dos levantaron lentamente la pintura. Las manos del anciano temblaban tanto que el Papa sostuvo discretamente una parte del peso. No para ocultar su fragilidad, sino para compartirla. Caminaron apenas unos pasos. Llegaron frente al nicho. Durante más de 60 años aquel espacio había permanecido vacío. Ahora volvía a recibir aquello para lo que había sido construido. Con infinito cuidado colocaron la pintura en su lugar. Encajó perfectamente. Como si nunca hubiera estado ausente. En ese preciso instante ocurrió algo imposible de planificar. Un rayo de sol atravesó uno de los vitrales laterales. La luz cayó directamente sobre el rostro de la Virgen. Todo el templo quedó iluminado por un resplandor cálido. Nadie habló. Algunas personas comenzaron a rezar en silencio. Otras simplemente lloraban. No era un milagro espectacular. Era algo mucho más sencillo.
La luz había encontrado nuevamente su lugar. Salvatore permanecía inmóvil frente a la imagen. Sus labios comenzaron a moverse. Pero esta vez no pronunciaban disculpas. Pronunciaban una oración. Muy lentamente hizo la señal de la cruz. Después cayó de rodillas. Durante varios minutos nadie interrumpió aquel diálogo silencioso entre un anciano y Dios. Finalmente levantó la mirada hacia la Virgen. Por primera vez desde que tenía 12 años pudo sostener aquella mirada sin sentir necesidad de esconderse. No porque hubiera olvidado su pecado, sino porque había descubierto algo mucho más grande que él. La misericordia. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Concetta Bua, ayudada por su nieta, entró lentamente en la iglesia. Le costaba caminar. Pero había insistido en estar presente. Cuando vio la pintura nuevamente en su lugar, cerró los ojos. Sonrió. Y murmuró con una serenidad absoluta: «Ya puede apagarse mi vela». El Papa escuchó aquellas palabras. Se acercó despacio a la anciana. Negó suavemente con la cabeza. «No, Concetta». Ella lo miró sorprendida. León XIV señaló la pequeña llama que seguía ardiendo bajo el nicho. No la mantuvo encendida para una pintura. La mantuvo encendida para un hijo que necesitaba encontrar el camino de regreso. Hoy esa luz no termina. Hoy comienza para otros. Concetta sonrió. Comprendió inmediatamente. Porque la esperanza verdadera nunca pertenece a una sola historia. Siempre ilumina la siguiente. El Santo Padre se volvió entonces hacia toda la comunidad. No subió al púlpito. No preparó un largo discurso. Solo habló desde el lugar donde estaba. Muy cerca del altar. Muy cerca de Salvatore. Durante muchos años este pueblo creyó que esperaba el regreso de una imagen. Hoy hemos comprendido que esperaba algo mucho más grande. Esperaba el regreso de un hermano. Miró lentamente a los presentes. Nunca confundamos justicia con ausencia de misericordia. El mal debe ser reconocido. La verdad debe ser dicha. Pero ninguna persona puede quedar reducida para siempre al peor momento de su vida. Porque si Dios actuara así con nosotros, ninguno tendría esperanza. El silencio que siguió a aquellas palabras estaba lleno de lágrimas. Y también de paz. Porque todos comprendían que acababan de presenciar algo mucho más importante que la devolución de una antigua pintura. Habían sido testigos del regreso de un corazón. Pero la historia aún no había terminado. Aquella misma noche, cuando la iglesia quedó completamente vacía, Salvatore pediría al Papa una última conversación. Una petición que revelaría el sacrificio silencioso que había marcado toda su existencia, y que haría llorar incluso a quienes creían haber escuchado ya toda la verdad. Aquella noche, el pueblo volvió lentamente a la calma. Las campanas dejaron de sonar. Los vecinos regresaron a sus casas con el corazón todavía agitado por todo lo vivido durante el día. Muchos no podían dormir. No porque hubieran presenciado un acontecimiento histórico, sino porque habían sido testigos de algo mucho más raro. Habían visto cómo la misericordia podía cambiar el final de una vida. La iglesia permanecía abierta. Solo unas pocas velas seguían iluminando el altar. La antigua Madonna descansaba nuevamente en el nicho que había permanecido vacío durante 63 años. Y debajo de ella, la pequeña llama de Concetta continuaba ardiendo. Salvatore permaneció sentado en el último banco. El mismo lugar donde había permanecido durante décadas. Pero aquella noche era diferente. Ya no estaba escondiéndose. Simplemente contemplaba la imagen. Con paz. Cuando el último feligrés abandonó el templo, caminó lentamente hasta donde se encontraba el Papa León XIV. Su voz seguía siendo frágil. «Santo Padre, ¿podría concederme unos minutos más?» El Papa sonrió. Toda la noche, si fuera necesario. Los dos caminaron lentamente hacia una pequeña sala junto a la sacristía.
Don Vincenzo comprendió que aquella conversación debía permanecer entre ellos. Cerró suavemente la puerta. Durante unos instantes ninguno habló. Salvatore observaba sus propias manos. Finalmente rompió el silencio. Hay algo que nunca le conté. No porque quisiera ocultarlo, sino porque me avergonzaba demasiado. El Papa permaneció atento. Después del robo, mi padre descubrió la verdad. León XIV levantó lentamente la mirada. Aquello no aparecía en ninguna nota. En ningún archivo. En ningún testimonio. Salvatore respiró profundamente. No pasó mucho tiempo. Yo pensaba que nadie sospechaba nada. Pero una noche encontró el paquete escondido bajo el suelo de la casa. ¿Cuándo lo abrió? No dijo una sola palabra. Simplemente se sentó. Y comenzó a llorar. El anciano cerró los ojos. Era la primera vez que veía llorar a mi padre. Creí que iba a entregarme inmediatamente. Que llamaría al sacerdote. O a la policía. Pero hizo algo que jamás entendí. Volvió a envolver cuidadosamente la pintura. La colocó exactamente donde estaba. Y solo me dijo una frase. Cuando encuentres el valor, devuélvela tú mismo. Nada más. Nunca volvió a mencionar el asunto. Nunca me golpeó. Nunca me humilló. Nunca habló de ello delante de mi madre. El Papa permanecía inmóvil. Aquella reacción era tan inesperada como profundamente humana. ¿Y después?, preguntó con suavidad. Salvatore bajó la cabeza. Murió 2 años más tarde. Nunca llegué a cumplir la promesa. Aquellas últimas palabras de mi padre se convirtieron en mi condena. Cada vez que pensaba en devolver la pintura, recordaba su rostro. Y comprendía que seguía fallándole. El anciano abrió lentamente otro pequeño cajón. Sacó un sobre muy antiguo. El papel estaba desgastado. La tinta apenas seguía siendo legible. Lo encontré después de que él muriera. Nunca tuve fuerzas para leerlo delante de nadie. Se lo entregó al Papa. León XIV abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una única hoja. Escrita con letra firme. Comenzó a leer en silencio. Hijo mío, si algún día encuentras esta carta, probablemente yo ya no esté contigo. Quiero que sepas algo que nunca tuve valor para decirte. Aquella noche comprendí por qué hiciste lo que hiciste. No robaste por maldad. Lo hiciste porque un niño nunca debería ver a sus padres pasar hambre. El Papa hizo una pausa. Respiró profundamente antes de continuar. Pero escucha bien esto. La pobreza nunca fue el peor dolor de nuestra familia. Lo peor habría sido perderte a ti. Por eso jamás te denuncié. No porque el robo fuera pequeño, sino porque mi hijo era más importante que mi vergüenza. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente sobre el papel. No solo de Salvatore. También del Santo Padre. El Papa siguió leyendo. Cuando devuelvas la Virgen, no lo hagas por miedo. Hazlo porque descubras que Dios nunca dejó de amarte. Si lo haces solo para escapar del castigo, seguirás siendo esclavo. Pero si lo haces porque has descubierto el amor, entonces volverás verdaderamente a casa. La carta terminaba con una frase escrita con mano temblorosa. Nunca olvides lo que te dije siendo niño. Ella nunca te abandonará. El Papa dobló cuidadosamente la hoja. La devolvió a Salvatore. Durante unos segundos ninguno fue capaz de hablar. ¿Sabe cuál fue mi mayor error?, preguntó el anciano. El Papa permaneció en silencio. Creer que mi padre había muerto decepcionado de mí. Toda mi vida pensé eso. Nunca fui capaz de leer esta carta completa. Cada vez que llegaba a la primera línea, comenzaba a llorar y volvía a guardarla. Hoy es la primera vez que escucho el final.
El Santo Padre sintió un profundo nudo en la garganta. A veces una persona no necesita una vida entera para ser perdonada. Solo necesita encontrar el valor para abrir una carta que lleva décadas esperando sobre una mesa. León XIV tomó lentamente la mano del anciano. ¿Salvatore? Su padre comprendió algo antes que usted. El hombre levantó la mirada. ¿Qué cosa? El Papa sonrió con inmensa ternura. Que Dios ya había comenzado a perdonarlo mucho antes de que usted encontrara el valor para regresar. El anciano rompió nuevamente a llorar. Pero ahora sus lágrimas ya no nacían únicamente del arrepentimiento. También nacían del alivio. Del inmenso alivio de descubrir que el amor que había buscado durante toda su vida nunca había desaparecido. Solo había estado esperando. Pacientemente. En silencio. Como aquella pequeña llama que jamás dejó de arder bajo el nicho vacío. Cuando salieron nuevamente de la sacristía, la iglesia estaba completamente desierta. Solo la Madonna permanecía iluminada. Salvatore levantó la vista una vez más. Después sonrió. Una sonrisa pequeña. Serena. Casi infantil. Era la primera sonrisa verdadera que don Vincenzo recordaba haber visto en aquel hombre. Pero el tiempo seguía avanzando. Y el corazón cansado de Salvatore escondía un último secreto que ni siquiera el médico había querido revelar, delante de él. Porque la misericordia había llegado justo a tiempo, aunque quizás solo quedaran unos pocos días para abrazarla plenamente. Y antes de que el sol volviera a salir sobre Sicilia, el Papa recibiría una noticia que transformaría aquel encuentro en una despedida inolvidable. El amanecer llegó envuelto en una niebla ligera que descendía lentamente sobre las colinas de Sicilia. Las campanas aún no habían sonado cuando un discreto golpe interrumpió el silencio de la residencia parroquial, donde se hospedaba el Papa León XIV. Era don Vincenzo. Su rostro estaba sereno. Pero sus ojos revelaban que había pasado la noche sin dormir. El Santo Padre abrió la puerta antes de que el sacerdote pronunciara una sola palabra. Bastó una mirada para comprender que algo había ocurrido. ¿Es Salvatore?, preguntó en voz baja. Don Vincenzo asintió lentamente. El médico acaba de marcharse. Dice que el corazón está fallando muy deprisa. ¿Quiere verlo? El Papa no hizo más preguntas. Tomó su abrigo. Miró durante un instante hacia la iglesia, donde la Madonna volvía a ocupar su lugar después de 63 años. Después comenzó a caminar. El pueblo seguía dormido. Solo el sonido de los pasos rompía el silencio de las calles empedradas. La luz del amanecer teñía de dorado los tejados antiguos. Era un paisaje hermoso. Extrañamente hermoso. Como si la creación entera hubiera decidido ofrecer paz precisamente aquella mañana. Al llegar a la pequeña casa de piedra, la puerta permanecía entreabierta. Dentro se respiraba un profundo silencio. No el silencio del miedo, sino el de quienes comprenden que toda palabra debe dejar espacio a lo esencial. Salvatore permanecía acostado junto a la ventana. El bastón descansaba apoyado contra la pared. Sobre la mesita había un rosario. Y una fotografía de sus padres. Cuando vio entrar al Papa, sonrió débilmente. Era una sonrisa cansada. Pero completamente distinta de la que había llevado durante toda su vida. Ya no había angustia. Solo serenidad. Pensé que no alcanzaría a verlo otra vez, susurró. El Papa tomó asiento junto a la cama. Yo también quería volver. Durante unos instantes permanecieron simplemente mirándose. No hacía falta llenar aquel momento con discursos. Algunas presencias hablan más que cualquier explicación. Finalmente, Salvatore rompió el silencio. Dormí. León XIV sonrió. Eso es una buena noticia. El anciano dejó escapar una pequeña risa. ¿No lo entiende? Dormí de verdad. Sin pesadillas. Por primera vez desde que era un niño. Las lágrimas aparecieron discretamente en los ojos de don Vincenzo, que observaba la escena desde la puerta.
63 años. 63 años despertando sobresaltado. Y una sola noche había bastado para devolverle el descanso. No porque hubiera cambiado el pasado, sino porque, finalmente, había dejado de esconderse de él. Después de unos minutos, Salvatore pidió que le acercaran la carta de su padre. La sostuvo entre las manos. Ya no temblaba. Anoche la leí completa. 3 veces. Luego levantó la mirada hacia el Papa. Durante décadas pensé que mi padre murió avergonzado de mí. Y resulta que pasó sus últimos días rezando para que yo encontrara el camino de regreso. Qué extraños somos los seres humanos. Somos capaces de sufrir durante toda una vida por una mentira que nosotros mismos inventamos. El Santo Padre asintió lentamente. El enemigo de la esperanza muchas veces no es la realidad. Es la historia que nos repetimos sobre nosotros mismos. Salvatore permaneció unos segundos en silencio. Después dijo algo que sorprendió a todos. Quisiera pedirle un favor. El que pueda. Cuando yo ya no esté. No quiero que la gente me recuerde como el hombre que robó una virgen. Quiero que recuerden que Dios tuvo paciencia conmigo. No por mi nombre, sino para que cualquier persona que viva esclava de la culpa sepa que nunca es demasiado tarde para regresar. El Papa tomó su mano con firmeza. Se lo prometo. Poco después, Concetta llegó acompañada por su nieta. Insistió en visitar a Salvatore. Cuando entró en la habitación, el anciano intentó incorporarse. Ella levantó suavemente una mano. No. Hoy me toca caminar a mí. Se acercó lentamente hasta la cama. Los dos permanecieron mirándose durante largos segundos. Ninguno de los dos se había dirigido nunca una palabra sobre lo ocurrido. Sin embargo, ambos sabían exactamente quién era el otro. Concetta sonrió con la ternura de una madre. Llevaba muchos años rezando por ti. Salvatore rompió a llorar. ¿Cómo podía rezar por alguien como yo? La anciana respondió sin vacilar. Porque Cristo lo hizo primero. Después tomó entre sus manos las del anciano. Eran manos viejas. Marcadas por caminos muy distintos. Pero unidas por la misma misericordia. ¿Sabes qué pensé cuando la Virgen desapareció? Salvatore negó con la cabeza. Pensé que algún hijo suyo estaba sufriendo mucho. Nunca imaginé cuánto. Aquellas palabras deshicieron el último muro que aún permanecía en el corazón del anciano. No encontró ninguna respuesta. Solo inclinó la cabeza mientras las lágrimas caían silenciosamente sobre las sábanas. El médico regresó poco antes del mediodía. Revisó el pulso. Escuchó el corazón. Después salió discretamente al pasillo. Miró al Papa y a don Vincenzo. No necesitó decir mucho. Puede ser hoy. O quizá mañana. Pero ya no queda mucho tiempo. León XIV asintió con serenidad. Volvió a entrar en la habitación. Salvatore parecía mirar algo a través de la ventana. ¿Qué observa?, preguntó el Papa. El anciano sonrió. La iglesia. Desde aquí puedo ver el campanario. Siempre pensé que moriría sin volver a mirar hacia allí. ¡Qué regalo tan grande! Poder hacerlo sin miedo. Las campanas comenzaron a sonar al mediodía. Su eco descendió lentamente por todo el valle. Salvatore cerró los ojos unos instantes para escucharlas. Después murmuró. Ahora entiendo algo. El Papa inclinó ligeramente la cabeza. Toda mi vida creí que estaba esperando el perdón de Dios. Pero era Dios quien llevaba toda la vida esperándome a mí. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como una última homilía. No nacían de un teólogo. Ni de un predicador. Nacían de un hombre que había tardado 63 años en comprender el significado de la misericordia. Y precisamente por eso resultaban tan verdaderas. Antes de que terminara la tarde, Salvatore hizo una última petición. Una petición sencilla. Casi infantil.
Miró al Papa y dijo: ¿Podría llevarme una vez más a verla? No hablaba de Roma. Ni de ningún lugar lejano. Hablaba de la Madonna. De aquella madre a la que había evitado mirar durante toda una vida y que ahora deseaba contemplar una vez más. León XIV sonrió con emoción. Sí. Iremos juntos. Y aquella misma tarde, mientras el pueblo comenzaba a reunirse espontáneamente frente a la iglesia, una pequeña silla de ruedas avanzaba lentamente por las calles empedradas. El Papa caminaba a un lado. Don Vincenzo al otro. Y detrás de ellos, sin necesidad de que nadie los invitara, comenzaban a seguirlos los vecinos. No era una procesión organizada. Era un pueblo entero acompañando a un hombre en el último tramo de su regreso a casa. Pero nadie imaginaba que, frente al altar donde todo había comenzado, Salvatore pronunciaría unas últimas palabras que cambiarían para siempre la manera en que aquella comunidad recordaría la historia de la Virgen desaparecida. Aquella tarde, el sol descendía lentamente sobre las colinas de Sicilia. La luz dorada envolvía el pueblo con una serenidad casi irreal. Las calles permanecían en silencio. Solo se escuchaba el suave crujido de las ruedas de la silla que avanzaba despacio sobre el antiguo empedrado. Salvatore observaba cada rincón. Las casas. Los balcones. Las puertas de madera. Los olivos que asomaban entre los tejados. Todo seguía allí. Y, sin embargo, todo parecía diferente. No porque el pueblo hubiera cambiado, sino porque, por primera vez desde que era un niño, él ya no caminaba escondiéndose. A su derecha avanzaba el Papa León XIV. A la izquierda, don Vincenzo. Detrás de ellos, sin que nadie hubiera organizado nada, los vecinos comenzaron a acompañarlos en absoluto silencio. No había cantos. No había discursos. Solo pasos. Era el sonido de una comunidad entera acompañando a uno de los suyos de regreso a casa. Cuando llegaron a la plaza, Salvatore levantó lentamente la vista. Frente a él se alzaba la iglesia. La misma fachada de piedra. Las mismas campanas. La misma puerta de madera que había cruzado cientos de veces siendo niño. Sintió un nudo en la garganta. Nunca pensé que volvería así, susurró. El Papa sonrió. Quizá Dios tampoco quería que volviera de otra manera. La puerta permanecía abierta. Al entrar, una suave luz atravesaba los vitrales. No había bancos ocupados. Los vecinos permanecían de pie, respetando el profundo silencio de aquel momento. La silla avanzó lentamente por el pasillo central. Cada metro parecía borrar un año de miedo. Cuando llegaron frente al altar, Salvatore pidió detenerse. Le costaba respirar. Pero sus ojos brillaban con una paz desconocida. Levantó lentamente la mirada. Allí estaba. La Madonna. Otra vez en su lugar. La luz de la tarde acariciaba suavemente el rostro de María. Durante unos largos minutos nadie dijo una palabra. Solo un anciano contemplando a la madre que nunca había dejado de esperarlo. Finalmente, Salvatore pidió ayuda para ponerse de pie. Don Vincenzo y el Papa lo sostuvieron por los brazos. Con enorme esfuerzo consiguió mantenerse erguido. No quería despedirse sentado. Quería hacerlo de pie. Como un hijo que vuelve al abrazo de su madre. Apoyándose ligeramente sobre el bastón, dio 2 pequeños pasos. Después cayó lentamente de rodillas. Nadie intentó detenerlo. Aquella postura no era un gesto de dolor. Era un acto de libertad. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Pero esta vez nadie veía culpa en ellas. Solo gratitud. Entonces habló. Su voz era débil. Sin embargo, cada palabra se escuchó con absoluta claridad dentro del templo. Cuando era niño, creí que el hambre era el peor sufrimiento que podía conocer un hombre. Después descubrí que existe otro mucho más grande. Vivir convencido de que ya no eres digno de volver a casa. Respiró profundamente.
Miró a los niños que observaban desde los primeros bancos. Y continuó. Si alguno de ustedes comete un error algún día, no esperen 60 años para pedir ayuda. No hagan lo que yo hice. El miedo siempre promete protegernos, pero termina robándonos la vida. Muchos vecinos comenzaron a llorar. No escuchaban las palabras de un culpable. Escuchaban el testimonio de un hombre completamente transformado. Salvatore volvió la mirada hacia la imagen. Madre, no tengo nada que ofrecerte. Solo el tiempo que desperdicié. Y aún así, gracias por no cansarte de esperarme. El Papa cerró los ojos. Aquella oración era más poderosa que cualquier sermón. Porque nacía de una experiencia verdadera. No de una teoría. Después de unos segundos de silencio, León XIV dio un paso adelante. Miró a toda la comunidad reunida. Y dijo: Hoy hemos visto cumplirse una parábola del Evangelio. Muchos pensaban que esta historia trataba de una pintura perdida. Pero nunca fue así. Trataba de un hijo perdido. Y cuando un hijo regresa, toda la casa vuelve a llenarse de alegría. Miró a Salvatore. Luego al pueblo entero. No olviden nunca esto. La misericordia no cambia el pasado. Pero cambia completamente el significado del pasado. Aquello que durante décadas fue una cadena, hoy se ha convertido en un testimonio. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de todos los presentes. En ese momento ocurrió algo inesperado. Una pequeña niña, de no más de 8 años, soltó la mano de su madre y caminó lentamente hacia Salvatore. Llevaba entre las manos una pequeña flor silvestre. Se detuvo frente al anciano. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente, la niña extendió la flor. «Es para usted». Salvatore la miró sorprendido. «¿Para mí?». La niña asintió con total naturalidad. La abuela dice que cuando alguien vuelve a casa, siempre hay que recibirlo con flores. El anciano ya no pudo contener el llanto. Tomó delicadamente aquella pequeña flor. La acercó a su pecho. Y sonrió. Una sonrisa luminosa. Limpia, como la de aquel niño que había existido antes del miedo. Las campanas comenzaron a sonar. No anunciaban una fiesta, ni una ceremonia oficial. Simplemente marcaban el final de la tarde. Pero aquel sonido pareció envolver todo el pueblo. Muchos comprendieron, sin necesidad de que nadie lo explicara, que estaban viviendo uno de esos momentos que pasan de generación en generación. No porque aparezcan en los libros, sino porque cambian el corazón de quienes los presencian. Cuando Salvatore volvió a sentarse en la silla, tomó suavemente la mano del Papa. Su respiración era cada vez más lenta. Más cansada. Pero también más serena. Lo miró directamente a los ojos. Y dijo con una paz que nadie olvidaría jamás: «Ahora sí. Ya puedo volver con mi padre». El Santo Padre apretó suavemente su mano. No encontró palabras. Porque algunas despedidas solo pueden responderse con silencio. Mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, el pueblo entero comprendió que aquella no era la conclusión de una historia triste. Era el comienzo de una memoria nueva. La memoria de un hombre que había descubierto, demasiado tarde para cambiar su pasado, pero justo a tiempo para salvar su eternidad. Sin embargo, Dios aún reservaba un último regalo para aquella comunidad. Porque al amanecer del día siguiente, cuando las campanas tocaran nuevamente, una noticia recorrería el pueblo entero y transformaría para siempre el pequeño nicho vacío en un símbolo universal de esperanza y misericordia. El amanecer llegó en silencio. Las primeras luces apenas comenzaban a deslizarse sobre los tejados de piedra cuando las campanas de Santa María della Consolazione sonaron una vez más. Pero aquella mañana no llamaban a la misa cotidiana. Su sonido era distinto. Más lento. Más profundo.
Todo el pueblo comprendió inmediatamente lo que había ocurrido. Salvatore Mancuso había partido durante la madrugada. Lo había hecho mientras dormía. Con el rosario entre las manos. Y con la carta de su padre cuidadosamente doblada sobre el pecho. Don Vincenzo fue quien lo encontró. Su rostro conservaba una serenidad que el sacerdote jamás le había visto en vida. No había rastro de angustia. Ni de miedo. Solo una paz humilde. Como si, después de 63 años caminando con una pesada carga sobre los hombros, finalmente hubiera encontrado un lugar donde descansar. La noticia recorrió el pueblo de casa en casa. Nadie necesitó explicaciones. Las personas simplemente comenzaron a caminar hacia la iglesia. Algunos llevaban flores. Otros una vela. Muchos llegaban con los ojos llenos de lágrimas. No lloraban únicamente la muerte de un anciano. Lloraban el final de una larga espera. Concetta llegó tomada del brazo de su nieta. Cuando escuchó las campanas, cerró los ojos unos segundos. Después murmuró con una sonrisa serena. Ya está en casa. No hubo dramatismo en su voz. Solo la tranquila certeza de quien había rezado durante toda una vida por aquel momento. El Papa León XIV permanecía de pie junto al altar. Observaba cómo el pueblo iba llenando lentamente la iglesia. La Madonna seguía ocupando nuevamente su lugar. Y bajo el nicho, la pequeña vela continuaba ardiendo. El Santo Padre se acercó. Permaneció unos segundos contemplando la llama. Luego tomó una decisión inesperada. Pidió que nadie la apagara. Uno de los colaboradores preguntó con discreción. ¿No había dicho Concetta que ya no era necesaria? León XIV sonrió. Ahora significa otra cosa. Antes esperaba el regreso de un hombre. Desde hoy recordará que siempre vale la pena esperar por quien todavía no ha regresado. La vela permanecería encendida. No como recuerdo del pasado, sino como promesa para el futuro. La iglesia estaba completamente llena cuando comenzó la celebración. No había autoridades importantes. No había cámaras de televisión. Ni fotógrafos. Solo vecinos. Agricultores. Niños. Ancianos. Las mismas personas que habían compartido con Salvatore toda una vida. Don Vincenzo leyó un breve pasaje del Evangelio del Hijo Pródigo. Cuando terminó, el Papa se acercó lentamente al ambón. Durante unos instantes permaneció en silencio. Después comenzó a hablar. Muchos pensarán que hoy despedimos a un hombre que cometió un grave error. Yo creo que hoy damos gracias por un hombre que nunca dejó de buscar el camino de regreso. Levantó lentamente la mirada. No confundamos una vida con su peor decisión. Porque si Dios hubiera hecho eso con nosotros, ninguno estaría hoy aquí. El templo permanecía completamente inmóvil. Cada palabra encontraba un lugar en los corazones de quienes escuchaban. El Santo Padre continuó. Durante 63 años, este pueblo conservó un espacio vacío. Muchos visitantes preguntaban por qué nunca colocaron otra imagen. Hoy comprendo la respuesta. No estaban conservando un hueco para una pintura. Estaban conservando un lugar para la esperanza. A veces la esperanza tiene exactamente esa forma. Un espacio que nos negamos a llenar porque seguimos creyendo que alguien puede regresar. Muchos comenzaron a llorar. Miraban el antiguo nicho. Ya no veían únicamente una imagen restaurada. Veían el símbolo de todas las personas que todavía podían volver. Al finalizar la celebración, ocurrió algo inesperado. Una de las niñas del pueblo se acercó nuevamente al altar. Era la misma pequeña que el día anterior había regalado una flor a Salvatore. Llevaba otra vela entre las manos. La colocó junto a la de Concetta. Después otra persona hizo lo mismo. Y otra. Y otra más. En pocos minutos, bajo la Madonna comenzaron a arder decenas de pequeñas llamas. Cada una representaba a alguien. Un hijo alejado.
Un hermano. Una amistad rota. Un matrimonio herido. Un padre que llevaba años sin hablar con su familia. Sin que nadie lo hubiera organizado, toda la comunidad comprendió el verdadero significado de aquella historia. Todos tenían a alguien por quien seguir esperando. Antes de abandonar el pueblo, el Papa pidió unos minutos para caminar solo por la iglesia. Los demás salieron discretamente. El silencio volvió a llenar el templo. León XIV se acercó lentamente al nicho. Observó el rostro sereno de la Virgen. Después la pequeña esquina rota. Sonrió. Comprendió que aquella herida nunca sería restaurada completamente. Y decidió que así debía permanecer. No por descuido, sino porque las cicatrices también anuncian la misericordia. Una restauración perfecta habría borrado la historia. Aquella pequeña marca recordaría para siempre que incluso las heridas pueden convertirse en testimonio de esperanza. Antes de salir, tomó una hoja de papel. Escribió unas pocas líneas. No era un decreto. Ni un documento oficial. Solo una breve dedicatoria destinada a permanecer en el archivo de la parroquia. Que este lugar recuerde siempre que ninguna culpa es más grande que la paciencia de Dios. Y que toda persona que entre en esta iglesia encuentre el valor de regresar antes de creer que es demasiado tarde. Firmó únicamente con una sencilla inscripción. León XIV. Dobló el papel. Se lo entregó a don Vincenzo. El anciano sacerdote lo guardó con lágrimas en los ojos. Sabía que aquel mensaje permanecería allí mucho después de que todos ellos hubieran partido. Cuando el automóvil comenzó a alejarse del pueblo, el Papa miró una última vez por la ventanilla. La iglesia iba quedando atrás. Las campanas seguían sonando. Y, bajo el pequeño nicho donde durante tantos años solo había existido un vacío, decenas de velas continuaban iluminando el templo. León XIV cerró lentamente los ojos. No pensaba en una pintura recuperada. Pensaba en un niño que creyó haber perdido para siempre el camino de regreso. Y en un Dios que jamás dejó de esperarlo. Pero la historia de Salvatore no terminaría en aquel pequeño pueblo de Sicilia. Porque, meses después, miles de personas comenzarían a escribir cartas al Vaticano contando sus propias heridas, y una de ellas cambiaría para siempre el significado de aquella sencilla vela que aún seguía ardiendo bajo la mirada de la Virgen. Pasaron varios meses. El pequeño pueblo siciliano volvió lentamente a su rutina. Los agricultores regresaron a los olivares. Los niños llenaron nuevamente la plaza con sus juegos. Las campanas continuaban marcando el paso de los días, como lo habían hecho durante generaciones. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Cada tarde, antes de cerrar la iglesia, alguien encendía una nueva vela bajo la Madonna. Nadie preguntaba quién lo hacía. Simplemente sucedía. La pequeña llama que durante más de 60 años había representado la esperanza de Concetta se había convertido en una oración compartida por todo el pueblo. Mientras tanto, en Roma, la historia comenzó a extenderse mucho más lejos de lo que cualquiera habría imaginado. El Papa León XIV nunca habló públicamente del nombre de Salvatore. Nunca mencionó el pueblo. Nunca reveló detalles que pudieran convertir aquella experiencia en un espectáculo. Solo durante una audiencia general dijo una frase muy sencilla. Nunca den por perdido a quien todavía respira. Porque Dios nunca deja de buscar a sus hijos. Aquellas palabras fueron reproducidas por periódicos, emisoras de radio y canales de televisión de numerosos países. Pero ocurrió algo todavía más inesperado. Comenzaron a llegar cartas al Vaticano. Al principio fueron unas pocas. Después decenas. Luego cientos. Finalmente miles. No eran cartas dirigidas a pedir milagros. Ni favores. Ni privilegios. Eran confesiones. Historias que habían permanecido escondidas durante años. Un hombre escribió desde Argentina contando que llevaba 27 años sin hablar con su hermano por una discusión relacionada con una herencia. Una mujer de Filipinas confesó que nunca había pedido perdón a su hija después de un matrimonio roto.
Desde Polonia llegó la carta de un anciano que llevaba 40 años sin entrar en una iglesia porque creía que Dios jamás podría perdonarlo. Todas aquellas personas repetían casi la misma frase. Si Salvatore pudo volver. Quizá todavía exista esperanza para mí. Los funcionarios del Vaticano comenzaron a guardar cuidadosamente aquellas cartas. Nadie esperaba semejante respuesta. Una historia silenciosa, ocurrida en un pequeño pueblo casi desconocido, estaba despertando miles de reconciliaciones en todo el mundo. Un día, mientras revisaba parte de aquella correspondencia, el Papa encontró un sobre distinto. No llevaba remitente. Solo una breve frase escrita en el exterior. Para el hombre que llevó una madre hasta la puerta de un hijo. León XIV abrió lentamente la carta. Dentro había apenas una hoja. La letra era sencilla. Insegura. Santo Padre. Tengo 56 años. Hace 32 abandoné a mi padre después de una fuerte discusión. Durante todo este tiempo repetí que era demasiado tarde para regresar. La historia de aquel anciano me hizo comprender que el problema nunca fue el tiempo. El problema era mi orgullo. Ayer llamé a la puerta de la casa de mi padre. No sabía si seguía vivo. Abrió la puerta. No me preguntó dónde había estado. Solo dijo, pensé que ya no volverías. Gracias por recordarme que todavía había una puerta esperándome. El Papa permaneció varios minutos con la carta entre las manos. Después cerró lentamente los ojos. No necesitaba añadir ninguna reflexión. Aquella historia hablaba por sí sola. Semanas más tarde, don Vincenzo recibió una llamada desde Roma. Era un colaborador cercano del Santo Padre. Le transmitió un deseo muy especial. El Papa quería regresar al pueblo. No para celebrar una gran ceremonia. Ni para inaugurar una placa. Quería hacerlo de manera discreta. Como había llegado la primera vez. Cuando el pontífice volvió, caminó directamente hacia la iglesia. Todo seguía igual. La Madonna ocupaba su lugar. Las velas seguían ardiendo. Y, bajo el nicho, destacaba una pequeña placa de madera colocada por los propios vecinos. No tenía el nombre de Salvatore. Solo una inscripción. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. El Papa pasó lentamente la mano sobre aquellas palabras. Sonrió. No necesitaban añadir nada más. Concetta ya no estaba. Había fallecido pocas semanas después de Salvatore. Con 98 años. Los vecinos contaban que, la noche antes de morir, pidió a su nieta que no dejara nunca de encender una vela bajo la Madonna. No por mí. Ni por Salvatore. Hazlo por todos los que todavía creen que ya es demasiado tarde. Su nieta cumplió la promesa. Y otros comenzaron a imitarla. Con el paso de los meses, aquella sencilla costumbre terminó convirtiéndose en una tradición del pueblo. ¿Quién llegaba cargando una culpa? Una reconciliación pendiente. O una persona a la que echaba de menos. Encendía una vela. No como un acto mágico. Sino como una decisión. La decisión de seguir esperando. Y de no renunciar al amor. Antes de marcharse definitivamente, León XIV permaneció unos minutos completamente solo frente a la imagen. Contempló una vez más la pequeña esquina rota. La misma que durante tantos años había simbolizado la culpa de un niño. Ahora representaba algo completamente distinto. La certeza de que una herida no tiene por qué ser el final de una historia. Puede convertirse en el lugar donde la gracia comienza a actuar. El Papa hizo lentamente la señal de la cruz. Después murmuró una oración. No pidió que desaparecieran las heridas del mundo. Pidió que nadie volviera a esconderse de ellas durante toda una vida, como había hecho Salvatore. Porque la misericordia solo puede abrazar aquello que finalmente se atreve a salir de la oscuridad. Mientras abandonaba la iglesia, las campanas comenzaron a sonar una vez más. No despedían a nadie. Simplemente recordaban que un nuevo día comenzaba.
Y que, mientras exista un solo corazón dispuesto a regresar, siempre habrá una puerta abierta. Solo quedaba una última página de esta historia. Una página que no hablaría ya de Salvatore ni del Papa, sino de cada persona que ha vivido demasiado tiempo prisionera de la culpa, y del sencillo gesto que puede cambiar una vida entera. Han pasado los años. Los inviernos y los veranos han seguido alternándose sobre las colinas de Sicilia. Las generaciones han cambiado. Muchos de los niños que estuvieron presentes aquella tarde frente a la Madonna ahora son padres. Algunos incluso llevan de la mano a sus propios hijos cuando atraviesan la plaza del pequeño pueblo. Y, sin embargo, hay algo que permanece exactamente igual. Cada tarde, antes de que la iglesia cierre sus puertas, alguien enciende una vela bajo la antigua imagen de la Virgen. A veces es una anciana. Otras veces un muchacho que acaba de regresar del extranjero. En ocasiones una madre que reza por su hijo. O un hombre que permanece largo rato en silencio sin que nadie conozca el motivo. Nadie pregunta. Porque todos han aprendido que cada llama representa una historia que solo Dios conoce. Los visitantes continúan llegando. Algunos han leído artículos. Otros escucharon la historia contada por un sacerdote. Muchos simplemente entran atraídos por la paz del lugar. Casi todos hacen lo mismo. Primero observan la belleza de la pintura. Después descubren la pequeña esquina rota. Y preguntan por ella. Entonces algún vecino sonríe. Nunca comienza diciendo: aquí hubo un robo. Siempre empieza de otra manera. Hace muchos años. Un niño creyó que había perdido para siempre el camino de regreso. Y, poco a poco, la historia vuelve a cobrar vida. No como una leyenda. Ni como un relato sobre una obra de arte. Sino como el testimonio de una misericordia que se negó a rendirse. En uno de los bancos laterales permanece una sencilla placa de madera. No lleva fotografías. No menciona fechas importantes. Solo una frase. La misma que León XIV quiso conservar para las generaciones futuras. Ninguna culpa es más grande que la paciencia de Dios. Muchas personas permanecen varios minutos contemplando aquellas palabras. Algunos lloran. Otros sonríen. Muchos salen de la iglesia con el teléfono en la mano. No para hacer una fotografía, sino para llamar a alguien. Un hermano. Una madre. Un hijo. Una amistad que llevan demasiado tiempo sin buscar. Porque hay historias que no terminan cuando se cierran sus páginas. Empiezan precisamente entonces. En el Vaticano, el Papa León XIV jamás olvidó aquella visita. En más de una ocasión, durante encuentros privados con sacerdotes, religiosos y familias, repetía discretamente una reflexión nacida de aquella experiencia. Nunca obliguen a una persona a quedarse para siempre en el lugar donde cayó. Ayúdenla a descubrir el camino por el que todavía puede levantarse. No pronunciaba el nombre de Salvatore. No era necesario. Porque aquella enseñanza pertenecía ya a todos. Don Vincenzo continuó sirviendo en la pequeña parroquia algunos años más. Cada vez que alguien acudía al confesionario diciendo: Padre, creo que ya es demasiado tarde para mí. Él sonreía con inmensa paciencia. Y respondía exactamente igual. Eso mismo creyó un hombre durante 63 años. Después hacía una pausa. Y añadía: Gracias a Dios. Estaba equivocado. Muchos nunca conocieron el origen de aquellas palabras. Pero salían del confesionario con el corazón un poco más ligero. La nieta de Concetta heredó una costumbre muy sencilla. Cada aniversario del regreso de la Madonna reunía a los niños del pueblo. No les hablaba primero del robo. Ni de la culpa. Les hablaba de la espera. Les enseñaba la pequeña vela. Y después les decía: Nunca apaguen la esperanza sobre una persona. Aunque todos los demás crean que ya no merece una oportunidad. Los niños crecieron escuchando aquella historia.
Y así comprendieron que el perdón no consiste en fingir que el mal nunca ocurrió. Consiste en impedir que el mal tenga la última palabra. Con el paso del tiempo, algunos restauradores propusieron reparar completamente la esquina dañada de la pintura. Técnicamente era posible. Los materiales modernos podían hacer desaparecer casi cualquier marca. La propuesta llegó incluso a las autoridades encargadas del patrimonio artístico. Pero la comunidad respondió unánimemente. No. La pequeña herida permanecería visible. No como una celebración del error, sino como memoria de la misericordia. Porque una cicatriz no siempre habla de aquello que nos rompió. Muchas veces habla de aquello que consiguió salvarnos. Y aquella pequeña marca había dejado de pertenecer al pasado. Ahora anunciaba esperanza. Quizá algún día usted visite un lugar parecido. Tal vez entre en una iglesia vacía. O permanezca unos minutos frente a una imagen antigua. Quizá descubra una vela encendida por alguien a quien nunca conocerá. En ese momento recuerde algo. No sabemos qué batalla libra la persona que estuvo allí antes que nosotros. No conocemos el peso que lleva sobre los hombros. Ni el tiempo que ha necesitado para reunir el valor de regresar. Por eso la misericordia siempre comienza con una decisión muy sencilla. No juzgar demasiado deprisa. Tal vez usted mismo esté llevando una carga desde hace años. Una conversación que nunca ocurrió. Un perdón que nunca pidió. Una llamada que sigue posponiendo. Una puerta que continúa cerrada. Si es así, recuerde a Salvatore. No por el error que cometió siendo un niño, sino por el paso que dio cuando ya era anciano. Porque lo que cambió su historia no fue el día en que cayó. Fue el día en que dejó de huir. Ese fue el verdadero milagro. Antes de abandonar aquel pueblo por última vez, León XIV escribió una frase en su cuaderno personal. Nadie la conoció hasta mucho tiempo después. Decía simplemente: hay personas que pasan la vida preguntándose si Dios todavía las espera. Después de conocer a Salvatore, comprendí que la verdadera pregunta es otra. ¿Cuánto tiempo más tardaremos nosotros en creer que su puerta sigue abierta? Quizá esa sea también la pregunta que esta historia deja en nuestro corazón. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántos errores existan detrás de nosotros. Mientras haya vida, siempre existe un camino de regreso. Porque Dios no cuenta los años de nuestra huida. Cuenta el primer paso que damos hacia Él. Y ese paso puede comenzar hoy. Si esta historia ha tocado su corazón, no permita que termine aquí. Piense en una persona con la que hace tiempo perdió el contacto. En alguien a quien todavía no ha perdonado. O quizá en alguien a quien necesita pedir perdón. Tal vez no pueda cambiar el pasado. Nadie puede hacerlo. Pero sí puede cambiar el siguiente paso. Y, a veces, un solo paso basta para transformar una vida entera. Como ocurrió con un anciano que creyó durante 63 años que había perdido para siempre el camino de regreso, hasta que descubrió que, en realidad, nunca había dejado de haber una puerta abierta esperándolo.